Bienvenidos a Rapsodas por Radio Mural 91.1. ¿Mamá o papá? ¿La infancia? ¿Qué pasa con la infancia? ¿Qué hacemos cuando somos niños que acaso nos marca cuando somos grandes? ¿Es acaso el aleteo de una mariposa? ¿Aquello que desemboca en un huracán? ¿Qué es la sexualidad? ¿Por qué hablamos hoy de sexualidad? ¿Hay acaso atrás de nuestra mente una inmente, un inconsciente controlando lo que hacemos? O por lo menos determinándolo. Todas esas preguntas, y mucho menos, no van a ser respondidas en este programa. Pero sí, les prometemos una entretenida aventura por el mundo del psicoanálisis. Bienvenidos a Rapsodas. Como decía mi compañero Etienne, bienvenidos a Rapsodas, un programa donde indagamos, conversamos y discutimos aquellos temas que están aquejando nuestra mente y nuestro espíritu. ¿Quiénes somos? Tres intrépidos que buscan en el pasado, se ríen en el presente y tratan de proyectar un futuro. Espero nos acompañen en esta aventura. Somos Etienne, Manuel y Abril. Nuevamente, bienvenidos a Rapsodas. ¡Qué inicio! ¿Cómo van, compañeros? ¿Quién hizo esa intro? Cada vez mejor, Cada vez peor. Cada vez peor. De hecho, la del programa pasado no se va a poder ver. Claro, básicamente no se va. Esta quedó registro de video en este. Veremos. Hay algo en que nosotros estamos luchando no voluntariamente contra la virtualidad y la perpetuación del poder ver. Claro, nosotros somos un poco a favor del estar. Es verdad, el estar sí. presente. Sí, es verdad, al 100%. Hoy tenemos, Tenemos una sorpresa, una muy linda sorpresa, pero que se va a hacer desear. Hoy que vamos a hablar de deseo. Se va a hacer desear. Por lo menos este primer bloque. Porque hoy el tema que nos compete yo, quien esté mirando el stream, estoy luchando a muerte con el pie del micrófono para encontrar la posición óptima. Con una serpiente cascabel. Más que nada porque hoy nos metemos en un tema que choca con las fronteras o con los límites de la filosofía y la medicina, tal vez, ¿no? Sí, es como, a ver, vamos a introducir el tema. Hoy vamos a hablar del psicoanálisis. Vamos a hablar del psicoanálisis desde su inventor, desde su papi, justamente, que es Sigmund Freud, que lo que se plantea es medio un encuentro en el punto medio desde la medicina con la filosofía. Obvio que Freud no lo quería ver así. Freud quería ver como que estaba abriendo un nuevo campo en la medicina. Es más, él quería ciencia. Es más, claro. Freud fue durante toda su vida extremadamente reacio a ahondar en las posiciones filosóficas y en las afinidades de la nueva psicología psicoanalítica con la filosofía. Él decía por ser una mera doctrina ilusoria o especulativa. Sí, él era, tenía una pretensión epistemológica fuertísima. Estamos hablando de un Freud que cuando sus discípulos comenzaron a prescindir más del concepto de ciencia, les soltó la mano a sus discípulos, porque él quería hacer ciencia. Exactamente. En realidad estamos hablando de un discípulo en particular. Bueno, pero no sé por qué dijiste discípulos, porque estamos hablando de uno. Pero estamos hablando de uno al que le soltó la mano. Es verdad, ni hablar. Claro, de Carlitos. De Carlos, tal vez. Sí. Sigmundo y Carlos. Segimundo. Hay un video, porque también vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de todo. Bien? Yo te escucho bien, amigo. Yo no escucho nada. Bien, Abril nos yo los escucho perfectamente. Dejen de mentir, chicos. Claro. Yo entiendo que el inconsciente es todo un tema en la mente de las personas, pero les pido por favor que se acoplen al programa porque ya empezamos. Yo quería esperar a nuestro invitado para allá. Bueno, quedémonos en silencio. Quedémonos en silencio 45 minutos. El invitado tuvo un contratiempo. Es verdad, tuvo un contratiempo. Nobleza obliga. Claro que... pero yo estoy como con muchas ganas y muchas preguntas a la vez. Total. Sí. Va a ser casi una clase. Ustedes si no, nos van a ver en posición de estudiantes hoy. Por eso tal vez es algo positivo de que le haya surgido este contratiempo, porque nos da la posibilidad de expresar un poco las burradas que podríamos decir sobre es verdad, que después el psicoanálisis. Es verdad. Él nos dé un cachetazo. Va a ser un contraste muy interesante cuando nosotros hayamos traído información de Google y venga un tipo que sabe de psicoanálisis. Claro, exactamente. Vamos a traer un estudioso de psicoanálisis. Un estudioso y un pensador de la... Sí, una mente interesante que además regional también. Tiene mucha literatura escrita. Es una persona que dedica
tiempo y materialidad del conocimiento. Nada, es un invitado muy especial. ¿Por dónde podemos empezar el viaje? A mí me gustaría comenzar como que dando una... como que situándonos en el momento histórico en donde Freud empieza como que a narrar su nueva concepción de la medicina y por lo tanto del psicoanálisis. Antes de que Freud propusiera que había algo llamado el inconsciente y que había algo llamado la pulsión y todas estas cosas con el deseo y este yo oculto que se encuentra dentro del yo, lo que pasaba dentro de la psiquis para la medicina eran aficiones neuróticas, era una enfermedad. Se trataba del síntoma. Claro, se trataba del síntoma y se trataba generalmente de una manera física. ¿A qué me refiero con esto? Todos estamos familiarizados con lo que es una lobotomía. El que no, le digo, te ponían un palo por el medio de la cabeza diciendo, bueno, ahora ya está. Curado. Curado. A Sí, casa. o sea, curado, digo, si no tenés cerebro no podés estar enfermo de la mente. Claro, exactamente. Exactamente. El razonamiento es válido. O se los enviaba directamente a... ¿Cómo se llama? Se me fue. A asilos, claro, asilos psiquiátricos. O habían ciertas cosas como, por ejemplo, cuando una mujer tenía lo denominado histeria, era tipo... Una enfermedad que Freud se va a encargar en sus inicios y también en su Sí. desarrollo sobre el psicoanálisis profundamente. Ujú. Los primeros casos de Freud son a partir de esta enfermedad que es la histeria. Sí. Claro. Es importante decir también que todas estas enfermedades que eran categorizadas así, después Freud las pone en otra categoría, lo que decía la medicina era que eran incurables. Es decir, estas personas no podían ser reinsertadas, entre comillas, en sociedad de alguna u otra manera. Es decir, nacieron así, se quedaron así, serán... Loquitos. serán loquitos por el resto de la vida. Sí, y, o sea, además es más amplio que la cuestión de ser un loquito o no. Hoy hablamos de personas Estoy como loquita. tal vez. neurotípicas y personas neurodivergentes, por ejemplo, mientras escuchamos un sonido de alerta de Windows. Digamos, la noción de histeria femenina era una noción, ¿cómo decirlo? Dominante, era hegemónico, que si una mujer se presentaba con problemas, con algún malestar, el diagnóstico a priori era histeria, era como muy fácil decir que una mujer era histérica. En ese sentido, podemos hablar de Freud como un progresista. Pasa Bien, que bien, sí, bien, pero interesante Freud todo. también sigue categorizando histeria. Claro, olvídate, pero porque Y estamos hablando de... diciendo, bueno, como yo soy un progresista, te receto cocaína, re. Claro, yo que Toma soy re cocaína. progre, te tomás una línea. Porque además, no sé si dijimos la época, Freud nace... ¿Cuándo nace Freud? Me señalaste con la mano como que lo tenías escrito, estaría Creo bueno. que en el 1900 o en el No. Acá 1800. es todo aproximado. Acá es todo aproximado. 1830. Freud nace en 1856. Exacto, Freud nace a mediados del siglo XIX y sus actividades, obviamente, comienzan a fines de este siglo. Exactamente. Y aparte Freud nace 9 años después de un pensador que hoy va a venir a la mesa y va a estar... No, Oh, claro, lo tenemos invitado. no, Tiene 200 años. nuestro Que tenemos un invitado. vampiro. Viene con su silla de ruedas. No nuestro invitado, sino un filósofo alemán que es Friedrich Nietzsche. Sí, 9 años mayores son coetáneos. Nietzsche, pero son con Marx lo que Ricoeur llamará los filósofos de la sospecha. Sí, es verdad, los tres filósofos de la sospecha. Que después vamos a ahondar con nuestro invitado sobre esa categorización que les dio Ricoeur en el siglo XX, porque es interesante también pensarlo por ahí. Sí. Y porque a Pero- nuestro invitado le gusta la Eh, filosofía también. Exactamente. Total. Se cumplieron, Sí. hace más o menos 12 días Mirá. aniversario del nacimiento de Freud. Nació Ah, un 6 de mira. mayo de 1856. Qué pertinente rapsodas. Sí. O sea, tenemos que hablar En de Chequia, dice acá. República Checa, exactamente. Sí, porque En ese después momento se muda República a Checa. Austria. Es bien. ¿Sabían que la noción de Chequia es más de este siglo? No sabía. No me acuerdo, si la memoria no me falla, es 2014 creo que Ah, bueno. oficializa Chequia. Antes era República Checa, Sí, que es lo muy que largo, todos sabemos. tal vez, ¿no? Y antes Checoslovaquia.
porque estaba unida con Eslovaquia, Ah, ok. otra nación eslava. Nada, un detalle, una cosita. Bien, una cosita así de... Igual Freud paso. es germano, digamos. Él Sí, se sí, muda a él Austria. es más, él escribe en alemán, o sea... Sí, porque es germano y porque... perdón, Manu, te interrumpí. No, que iba a decir una estupidez. Es de esa rama de checos que después se unieron a la Alemania nazi pacíficamente, que son los Sudetes. Bien. Las Sudetenlands en alemán, que son los bordes que colindan en la frontera con Chequia y Alemania, que son de gente germana de las montañas. Ok. Pero que son germanos y tienen un sentimiento germánico alemán Bien, muy importante. ¿Por qué digo germano? Porque Freud se muda a Viena. sí. Él trabaja en Austria, no en Alemania. Perfecto. Hasta casi 2 años antes de su muerte, que por una cuestión obvia de el nazismo azotando Austria, se mueve a Inglaterra. Sí. Y vive y muere, vive sus últimos 2 años ya como una biblioteca, sentado en una cama, en un sillón hamaca. Vive hasta sus 83 años, que decide poner fin a su vida, diciéndole al médico: no soporto más este dolor, tenía un cáncer en el paladar. Sí, lo habían operado 30 veces de Wow. el paladar porque el chabón no podía soltar el pucho. Ah, no sabía Mirá. ese dato, no sabía que era por el cigarrillo. Mirá. Sí, era por el cigarrillo. Qué interesante, ¿no? ¿Vos también sabés ese dato? sí. Entonces nos quedamos Porque con además, que... sí, decime. perdón, se me ocurrió lo de la oralidad. Vieron que Freud como Sí. que habla del chupete y la relación con Sí, que con el hay seno materno. Hay un primer momento, el primer momento de la niñez es el momento oral, después Claro. Él el no de... queda la etapa desligado de oral. su propia teoría. Es más, él No. es probablemente... En la interpretación de sueños, interpreta sus propios sueños y eso también lo lleva a ser categorizado como no científico, justamente. Exactamente. Alguna vez el invitado de este programa, que va a venir, no es una, no es una fantasmal, entidad, no es una entidad. no es a la manera de Jung, vieron, no es una cosa inconsciente, no es que el invitado es el inconsciente y Uy, nosotros estamos haciendo la ojalá. pavada de hablar de un invitado. El invitado de hoy una vez me dijo, creo que fue él, que me dijo: Freud tenía una gran ambición, que era hacer del psicoanálisis una ciencia, una ambición más bien colectiva, y una ambición individual que era poder psicoanalizarse a sí mismo. Ok. Y jamás pudo lograr ninguna de las dos. No, Qué terrible, qué terrible. Pero Igual- psicoanalizarse a uno es una locura. Igual Nosotros tenemos un profesor también que nos ha dicho más de una vez, ese pensador alemán o austríaco, tuvo grandes problemas de chico. Sufrió mucho de chiquito. Sí, lo podemos ver hoy. Lo también. podemos palpar mucho, en la teoría de Freud, no en la teoría de Freud, sino digo en la teoría sexual que desarrolla Freud, puede haber capaz algún resabio o alguna punta de... Es una buena Pasa que teoría. a mí Podríamos no me- preguntarlo. Sí, a mí no me gusta mucho esto de decir, bueno, veamos que... Yo sé que es el chiste de Freud, ¿no? Pero siento que se vuelve como circular. Esto de encontremos en la infancia aquello que necesariamente hace esta persona. Bueno, es la crítica que le hace Karl Popper al marxismo y al psicoanálisis, ¿no? Sí. Claro, que es una crítica epistemológica. Que termina siendo siempre Claro, que es absolutista con Absoluti- respecto a su claro, justificación, de que no tiene fin, se puede aplicar a todo anacrónicamente. Y que Exactamente. no podrías probar que es falso. Es Exacto, como la claro. existencia de Dios. Claro. Vos no podrías probar que Dios no existe. En tanto que Dios se fundamenta en milagros y el inconsciente en algo no tan empírico. Exactamente. Em, Más no es interesante y filosófico. Porque yo Recontra. me centré en mi estudio, mi research, como dice Abril, que es una palabra que vos me pegaste, la de research, que no la usaba tanto en mi vocabulario, me gustó mucho y me la apropié, como todo en el mundo, ¿no? A uno le gusta y se la propia. La última parte de Freud, Freud se divide en 3 etapas, como Nietzsche se divide tajantemente en 3 etapas y de forma muy arbitraria en 3 etapas. Freud se divide en 3. Un Freud más médico, ujú. más centrado en la medicina con Joseph Breuer, que no sé cómo es muy bien Sí, la pronunciación. Breuer. Brewer. Bueno. Yo tuve el desagrado de leer una novela Yo vi la película. fatal, Fatal. que actúa, que participa dentro Freud, Breuer y Nietzsche. Yo vi una serie de Netflix en la que solo se toma cocaína. Ah, ¿vos viste la de Freud, viste la de los Freud? demonios? Sí, 2018. Sí. Pero
¿Qué pasa en esa serie? Parece que la escribió Jung. O sea, es medio Es mística, las fantasía paredes le total. hablan. Es como si le dijeran a Guillermo del Toro, che, te escribes algo con Freud, pero, o sea, Pero- flasheala. La- Pero claro. vía libre, ¿eh? Sí, Vía sí. mal- Un Divertite. Una interpretación libre. como Divertite, se dice ahora. divertite. Sí, sí, divertite. Bueno, Freud tiene la segunda etapa, que es su etapa fuerte, que va aproximadamente de 1900, que sabían ese dato ustedes. Freud termina, después le vamos a decir a Jerez que cuente esta anécdota, porque Es lo que se desliza el nombre del invitado. sí, porque Freud termina de escribir la interpretación de los sueños, que es tal vez su gran obra, ¿no? Es la más leída, por Es lo la más menos. leída. No sé si su gran obra, pero por lo menos la más conocida. Si se puede, como así habló Zaratustra de Nietzsche, que no sé si es la más leída, pero sí la más conocida. Sí. No sé. La más citada. La termina alrededor de 1898, fines de 1898, y espera el cambio de siglo para publicarla. Eu. En un gesto Crack. súper Crack. narcisista, tal vez, ¿no? Pisó la pelota. Sí, Es la sí. primera gran obra del 1900. Es la primera ganadora de 1900. Sí. Está bueno. Entonces, digo, esa segunda etapa de Freud inicia con la interpretación de los sueños y llega más o menos hasta 1927, después de la Primera Guerra Mundial y en aras de Los nazismo, comienzos, de claro. los comienzos del nazismo. Que acá es el Freud que a mí particularmente más me interesa, A ver. que es el Freud crítico de la cultura. ¿En serio hay un Freud crítico de la Sí, cultura? tiene un Freud libro crítico, llamado El malestar de la cultura. Un libro de Ah, es de ensayos él ese. Tengo una que lo cita leí en acá. alemán ayer. Ah, mirá Ah, vos. está. Bien. Qué grande. Increíble. Habla, es políglota nuestro amigo. No, pero que estuve descansando bastante en el libro y hace análisis. Sí. Bueno, Contanos. Lo tengo todo en el cuello. No, quiero esperar. Quiero que volvamos. No nos adelantemos. Heidegger, Ok. perdón, pregunta. Oh. Digresión. ¿Heidegger no tiene un malestar de algo también? ¿Sabes que no sé? Sí, de nazi. Me dejas que, ¿Cómo? que vuelva y me fije. Quiero terminar una idea que jamás me dejaron terminar ustedes, varones. A ver. Que No, pero es- para antes. Que es lo que cambia Freud en un principio, el primer Freud, es esta idea de enfermedades del sistema nervioso y las cambia por trastorno psicológico. Es decir, lo que él dice es, no es una enfermedad y se puede curar. ¿Por qué? Porque estos trastornos psicológicos en realidad son como la causa de aquello que está oculto, que está reprimido, deseos insatisfechos del sujeto. Entonces, para mí esto de la represión, de la idea de la represión y los males que causa el reprimirse a uno mismo, sea consciente o no, es uno de los más grandes aportes, ni siquiera voy a decir al pensamiento en general. Sí, perfecto. Sí. perfecto. Qué interesante eso que traes porque trae la noción de inconsciente. Ujú. Es decir, aquello que está reprimido no es que muere en una papelera de reciclaje, sino que justamente se reinventa y vuelve como síntoma. El concepto líbido, Sí. y la cuestión lívida es esta cuestión relacionada a la termodinámica, que la energía no se aniquila. Sí, Claro. Freud habla muchísimo con los términos de energía porque se ve que estaba muy en boga la idea de la termo... Sí, porque igual es bastante reciente en su... Pero termíname la frase. no se en boga en su momento, en su época, pero yo ayer buscando leía que él tiene muchas lecturas. Freud es un Bookerworm. ¿Cómo? La pelota. Un bookworm. Bookerworm. Un gusano de librería. Bookworm. Un bookworm. Un bookworm. Brr. que es una especie de ratón de libros. Era Sí. una persona muy aficionada al arte de la Un- lectura. Un ávido lector. Así ha basado muchas de sus teorías en, por ejemplo, grandes obras de Shakespeare. Sí. A los 17 años aprende a hablar español para leer el Quijote de Cervantes Mirá, sabía encima. y sabía español. En un lugar de Este, la Mancha. este programa se debe a un programa del Quijote, Tal vez en algún lugar de la Mancha, de cuyo nombre. de cuyo nombre. Es decir, estamos hablando de una persona altamente eficiente y comprometida con su labor de intelectual o de pensador. Sí. Que no deja de lado, porque lo vemos en toda la obra de Freud, no deja de lado el compromiso con lo médico. Entra un pequeño niño al estudio, quizás. Tal vez nuestro más grande fanático. Sí. Quizá el gran heredero de todo esto, ¿no? Lo saludamos a Nacho del otro lado. Y Hola, lo saludamos Nachito. a ustedes, por si quieren escribirnos al Dale. 299-528-7597 al WhatsApp. Y estamos en Twitch.
Twitch.tv/FM Mural. Pueden mandarnos si alguna vez se trataron con psicoanálisis. No, mentira. No, pero sí, No, bueno, todo sobre psicoanálisis Claro. sirve hoy. hoy Así no que- solo Preguntas. Aportes. aportes, si alguna vez fueron a terapia, si les gustó o no les gustó la terapia, qué sienten al respecto con el psicoanálisis, porque hay opiniones encontradas también con el psicoanálisis. El psicoanálisis además tiene mucha Genera distancia grieta, el psicoanálisis. con, por ejemplo, la psicoterapia más conductual, Bien, Claro. perfecto. con la cosa más norteamericana. Es casi un Boca River. Es parte de la filosofía continental. No, es peor. De una forma tan marcada que no se puede encontrar nunca con puntos de acuerdo con algunas cosas de las otras psicologías. A mí algo que me encanta del psicoanálisis es la dicotomía que siempre para mí estuvo presente en la filosofía, que es ¿por qué hay tanta diferencia entre lo que deseamos y lo que hacemos? Bien. Tipo, ¿por qué hay tanta diferencia entre el deber y el deseo? Claro, por eso le gusta tanto Nietzsche a los posteriores, ¿no? Pero supongo que a Freud también. Se dice Parte, la que simbolización, la metaforización. No sé si se conocían. No sé si. Freud lee a Nietzsche, Sí. es casi seguro, Nietzsche no lee a Freud. No, porque no llega. No solo porque no llega, Claro, porque era un ególatra. sino sí, hay un gesto mucho Ah, más yo lo de dije en chiste. narcisismo. No, pero hay algo más de Eh. Nietzsche es completamente reacio a sus coetáneos, Eh. a sus contemporáneos. Hay que desconfiar de los bigotes, ¿vieron? Freud también tenía bigote, amigo. Claro, yo tengo un bigote Todos ahora. tenían bigote. Pero Freud se sostiene o no se basa, sino sabía qué pensaba Nietzsche en esos momentos, sabía que estaba escribiendo. Entonces, hay algo también que aprende con H, Freud, de nuestro más grande, para mí, tal vez el más grande pensador que ha dado la filosofía. Si es algo Wow. polémico, ¿no? Nietzsche. Sí, Wow. por escándalo. Bueno. Le preguntaremos a nuestro Le invitado. preguntaremos a en- nuestro invitado. Él supongo que va a En tener breves. mucho para decir porque además Fan. tiene un estudio. Hay conexiones entre el psicoanálisis y Platón, por ejemplo. Hay influencias cruzadas. Cruzadas no porque el psicoanálisis no influenció la filosofía griega. Claro. Pero me refiero. Hay muchas cosas que bebe Freud en principio, pero mucho más Jung, Lacan, Sí. de Platón. Desde Platón para justificar a Freud y explicarlo. Y a partir de ahí desarrollar ellos. Tengo algo, no de Platón, pero sí de Aristóteles, que es que con respecto a los sueños. A ver. Porque antes de Aristóteles, lo que se decía de los sueños era que eran una intervención divina, que te venían a mostrar algo. Bien. Aristóteles en realidad lo que hace es cambiar esta dinámica digna de la filosofía de Aristóteles, en el sentido de desligarse de todo, Todo lo divino. claro, y dice que en realidad los sueños son el alma que sueña. Wow. Uf. Eu. Esto, Ahí hay- esto lo dice Freud, esto lo cuenta Freud en Interpretación de Sueños. Bien. Ahí ya podemos tener un indicio de lo que vendría a ser la mente, ¿no? O sea, cómo entrelaza, porque antes, en épocas de David Hume, por ejemplo, se hablaba de una psicología del alma. Me encanta hablar de Hume acá porque siento que, aunque Freud reconoce que hay un yo, hay una actitud parecida en esto de decir, no estén tan seguros del yo que creen que representan, no estén tan seguros de quiénes son, porque hay un plano, dice Freud, totalmente inconsciente, en donde el yo de repente se vuelve esta cosa totalmente oscura que no se puede muy bien descifrar qué es. Eso Y es eso muy es parte revolucionario. de lo propio también, Claro. pero forma parte de lo otro. Eso es muy revolucionario. Y yo creo que es justo concederle a Freud su deseo de ser la tercera herida narcisista. Estaba pensando exactamente en eso. Para aquel que ya no nos haya escuchado Claro. decir esto ¿Dónde- 13.000 qué- millones qué de programa- veces. No, pero no, fue una sola vez. Pero ¿qué programa fue? No, Yo No, creo que no fue me en acuerdo. Rapsodas por Radio Mural todos los sí. jueves a las 5 de la tarde. Creo que fue el programa que hablamos sobre la muerte y el absurdo. ¿Se Sí, acuerdan que hablamos el sobre, episodio ser. 6. Mira vos. Sí, sobre el absurdo hablamos. Cito de nuevo, para la gente que no lo sepa. Freud dice que hay 3 heridas narcisistas en la historia de la humanidad, para con el humano. La primera es Copérnico, debido a que Copérnico demuestra que nosotros no somos el centro del mundo. La segunda es Darwin, porque dicen no descendemos de Dios, descendemos de los monos, sos un animal. Y la tercera, dice Freud, soy yo.
Claro. Soy yo, Freud. Soy yo, hola. Porque demuestra que ni siquiera el sujeto es dueño de su propia conciencia. O sea, no estamos en el centro del universo. No somos hijos de dioses y no nos controlamos ni siquiera nosotros mismos. No, es tipo, ¿cómo decirlo? Es gracioso porque aunque Darwin plantea lo contrario a lo platónico, Ajá. medio como que la concepción nuestra, humana, va históricamente, si queremos trazar una línea así como medio irónica, de que somos lo más y a medida que más Sí. progresa... Es decadente, es decadente. Sí, Va hacia abajo. hacia abajo. Eso lo hablamos alguna vez con el invitado de hoy en alguna clase eslava. Bueno, gente, 299-528-7597. Gente, Radio Mural. pero Hoy- por favor, escriban algo, por favor. Hoy se agradece cualquier interacción. ¿Cómo estamos eh, saliendo en Twitch, Jen? ¿Nos vemos bien en Perfecto, Twitch? Nos estamos viendo bien. Bien, hubo una cuestión técnica, pero ya está resuelta. Sí, Perfecto, vimos, perfecto. vimos ahí una persona Sí. digital hacer digitalmente un movimiento con las manos. Sí, sí, Eh, pero sí. En todo Todo caso, perfecto. la audiencia también puede fijarse en twitch.tv/FM Mural, como viene la mano con el tema audiovisual. Está siendo un programa muy, Veloz. muy veloz. Tenemos mucha información. Sí, tenemos Sí. mucho y yo temo, como siempre, si hay algo que hay que tener siempre es culpa y temor. Ah, perfecto. Ah, mirá, no sé si está tan bueno. Sí, No sé si firmo. yo voy a hablar de la culpa un poco. aparte, Pero después como está la frase plata y medio nunca tuve, así que es medio Claro, contradictorio. claro, yo al Está revés. bueno. Yo Siempre hay un medio, Siempre Jen. tengo culpa y temor. Pero este caso es el extremo, ni siquiera es que es un medio, es lo opuesto, lo contrario. Que es que hay mucha información y nuestro invitado debe tener mucho para hablar. Bueno, está bueno entonces que tengamos una hora para nosotros purgar toda la información que tengamos. Claro, claro. Para que el invitado, que igual siempre es interesante de escuchar y es una persona que tiene una muy buena retórica y con la que se Bueno, puede charlar. entonces voy a tirar algo sobre la Larga mesa. todo. Voy a tirar algo sobre la mesa. No de Freud, pero sino algo que Sobre las cartas de la mesa. me ha sucedido a lo largo de este estudio y de esta búsqueda, que es que puede existir algo así como la terapia filosófica. Déjenme Para mí sí. exponer, A ver. Estoy. ampliar. No, ya estoy. ¿Es una salida viable la salida filosófica? ¿Por qué? Yo a veces, no es que he fantaseado, pero a veces me he encontrado con el lugar de, hablando, yo he ido, no tantas veces, pero he ido unas 2 o 3 veces a terapia. Me he encontrado con conversaciones, con charlas con el psicoanalista, enriquecedoras en tanto personas, no tanto problemas o en materia de herida que tengo yo, sino decir, che, estuvo buena esta charla. Y digo, ¿somos tan parecidos en algún punto? A ver, ¿quién me había contado esta historia? No me acuerdo. Tenemos la noción. Un compañero nuestro, o una compañera nuestra, me contó una vez que le hicieron una acusación a uno de nuestros profesores, el compañero del invitado que va a venir hoy, que le dijo, o no me acuerdo si fue al invitado justamente, que le dijo, la metafísica es básicamente autoayuda, queriendo insultar, queriendo Ok. herir. Y la respuesta fue, Claro. sí, obvio que es autoayuda. Abrió los brazos y dijo, Bien, Pero ya entendiste. Pensé que nunca lo ibas a entender. claro, esta cuestión de la charla a mí me parece igual clave de decir que incluso nos pasa en clase misma, de que hay veces que nos encontramos completamente, desolados. sí, desolados o totalmente confundidos por lo que está pasando tanto en la vida personal como en el texto. Una cosa es recíproca a la Sí. otra. Y nos encontramos con que la charla realmente Purga. esclarece las cosas. Y es Bueno. re simple lo que plantea Freud en ese sentido, de decir, che, cuando la gente habla y habla sin preocuparse por lo que está hablando, lo sana. Sí, el primer Freud se da cuenta de este factor que es El bebé, decimos. la oralidad del problema, tipo verbalizar el problema, ya mejora el estado de situación, por lo menos para quien lo verbaliza. Entonces, es un hallazgo clínico de puta madre. Sí. O sea, llegar a, voy a hablar en términos muy burdos, llegar de la cuestión simbólica de la herida a la oralidad, Materializa. al logos, ya Logos. habla de alguna transformación, por lo menos
en el aspecto del discurso, lo pienso yo, ¿no? En decir, le puedo poner palabras a esto que se me presentaba como inefable, ¿no? Claro. Y, mi hermana está cursando la carrera de psicología y dice que los estudiantes, los compañeros dividen a Freud en un Freud bebé, un Freud más preadolescente y un Freud ya adulto para las distintas etapas de los escritos de Freud. Bastante... Qué cliché. Sí. Volviendo, perdón, un poco al tema de la terapia filosófica. Encontré que en los Estados Unidos de América, en el norte de nuestro continente, nuestro largo y amplio continente, hay una organización que se encarga de hacer philosophy counseling o consultoría filosófica. Justo iba a pedir la traducción porque... Sí. ¿Cómo roban, ¿Qué? boludo? Y nosotros podríamos estar robando igual. Encima, perdón, permítanme dudar de los Estados Unidos de América, pero debe ser una cosa tan ética a la Rawls. No, encima, acá en este canal nosotros somos odiadores espirituales de lo anglosajón. Ok, perfecto. Perfecto. Entonces, ¿quién lidera en algún punto esta organización? Lumaninov, que para quien lo sepa o no, es el escritor de Más Platón y Menos Prozac. Un texto de pseudofilosofía, nunca creí que iba a usar ese término, pseudofilosofía, y más autoayuda que yo no lo leí por una cuestión que tenía tiempo. Tendrías que haberlo leído, Manuel. No tenía tiempo para leer ese tipo Debo de literatura. manifestar que no me gustan los libros de autoayuda. Bueno, Pasa que Estamos de acuerdo. quiero aclarar, hay una concepción de que la autoayuda es un robo generalizado, porque lo padre que... rico, padre pobre, decís vos. Sí, incluso Padre Rico, Padre Pobre es un poco más sincero en el sentido de que te dice, bueno, te voy a ayudar a sentirte mejor, te voy a ayudar a hacer plata. Claro. Pero esta idea de que siempre es como que habladurías, los libros de autoayuda, nada, es una concepción re contemporánea que sucede por la amplia gama de ladrones que hay en el mundo de la literatura hoy en día. El famoso kiosquito, ¿no? Claro. Que se ha armado alrededor de escribir cosas que son placenteras Sí, fugazmente. para quien quiere escuchar lo que necesita escuchar. Que hay algo de eso también, todo círculo de Igual- Los libros de autoayuda son para decir, qué profundo, después de leer una frase. Claro. Sí, pero igual, o sea, también está la Quien otra rebaja cara. todo, y Sí. quien le saca precio a todo el tiempo. También está la otra cara de decir, bueno, si ayudó a alguien de verdad a sentirse mejor, valió totalmente la pena. Bueno, Sí. no, ni hablar. Yo estoy totalmente en contra y no quiero ahondar en ese tema porque saca lo peor de mí, pero Vos solo te podés curar si hablas del ser de Heidegger. exactamente. O sea, para mí, si uno debe recomendar una lectura, debe recomendar es Ser y Tiempo, sí o sí. El ingenioso Hidalgo de Don Quijote de la Mancha. Vos querés leer el fin de semana, vos llévate el ingenioso y algo que Quijote de la Mancha. Te juro que no lo vas a terminar en el fin de semana. Después es probable. A ver, ¿por qué quiero ahondar sobre la terapia filosófica? Y voy a leer un poco lo que estuve escribiendo. Desde el punto de vista estilístico, dice uno de los artículos que encontré en el New Yorker, la práctica del asesoramiento filosófico se caracteriza por el hecho de que las discusiones en las sesiones son especialmente activas y enfocadas. A través de un proceso llamado razonamiento dialéctico, es decir, el intercambio entre individuos de igual estatus con el espíritu de examinar creencias y buscar claridad o verdad, el consejero, entre comillas, que esencialmente es otro buscador, ayuda a un consejero a plantear y buscar respuestas a preguntas para resolver los dilemas y conflictos internos que pueden estar enfrentando. Hasta ahora es psicoanálisis, tal vez, ¿no? No, porque Porque están en igualdad de condiciones. No, pero porque no están ahondando en lo inconsciente. Están haciendo un despliegue intelectual entre Bien, ellos, bien. queriendo justificar diferentes teorías, pero no es acerca de las culpas más profundas que tiene el individuo Claro. analizado. Claro, no, ni siquiera es un análisis psicológico, Ni porque siquiera está... a mí me molesta esto. Yo tengo Cuando hablamos de filosofía, claro, no podemos ceñirnos a casos particulares. Es una cosa más de conceptual, Claro. una división teórica. Pobres los ingenieros civiles, las personas que estudiaron en serio. Qué malo Nada. eso. Es una lástima. De esta manera, dice el escritor de este artículo, cualquier crisis por la que esté pasando una persona puede convertirse en lo que debería ser y lo que la palabra crisis, es decir, juicio en griego, podría sugerir, que es una oportunidad para examinar, profundizar y purificar el yo. Finalmente,
el campo del asesoramiento filosófico tiene como objetivo no solo restaurar a los individuos en el camino de la filosofía, sino también y al mismo tiempo restaurar a la filosofía de ser, como predominantemente lo es hoy, un área académica, hacer lo que era en la antigüedad una forma de vida. Son sofistas. Hay un gesto sofista muy fuerte que no me parece del todo errado tampoco. O sea, No. O sea, yo hago chistes, pero... ¿Qué sé yo? Hay algo de estirpar de la academia y revolear de nuevo a la Por algo la gente acude, digamos. Hay dudas que tienen que ser resueltas en una charla teórica sobre lo general y hablar de lo universal, ¿viste? Tener una conversación en gigante. Bien. No es una locura. Total, nosotros nos hemos encontrado con aquello con lo que menos hemos empatizado en la carrera es cuando el autor que estamos viendo parece ser tratado como con un microscopio asépticamente, con un traje de los científicos puestos así como desde lejos. Porque realmente lo que nos cruza es cuando sentimos que nos tocó algo del alma el autor. Y hemos visto que a medida que avanza la carrera, los profesores mismos se encuentran buscando eso, aquello que ayude a una nueva filosofía para el vivir. Que también Sí. es eso, sí. Ay, no quiero... esto es algo que tengo que mencionar con el invitado acá. Quizás les pido disculpas a la audiencia, lo mencionemos de vuelta. El invitado de hoy dijo que muchas veces después de los procesos sofísticos, es decir, donde la filosofía se dedica a una cosa ética del vivir, de la práctica, de si lo que hago está bien o mal, una cuestión más sobre la práctica del ser humano, ese ciclo después viene antagonizado por un proceso más epistemológico, más universal, donde se habla de la ontología, donde se habla de las ciencias, y la historia de la filosofía está Sí. sucedida entonces por ciclos donde a veces estamos más ético-prácticos, a veces estamos más epistemológicos, Teóricos. lógicos, si bien. querés. Y son ciclos, entonces la filosofía oscila, pendula Bien. entre esas dos variantes. Igual la filosofía griega era ante todo filosofía práctica. Justamente por eso no les gustaba Al escribir principio. para nada. No, incluso... Hasta Yo Sócrates. entiendo lo que vos querés decir, porque al fin y al cabo cuando se empieza a hablar de ontología, es decir, de lo que va más allá de las cosas que están en el mundo, de aquello que rige a las cosas que están en el mundo, Probablemente ahí hablemos se empieza... del término ontología hoy. Claro, ahí se empieza a separar casi determinadamente lo que es filosofía práctica. Pero sigue habiendo como esta cuestión de, bueno, se piensa una ontología para la práctica, Sí. para encontrar aquello que es fundamental para la práctica. No tengas duda. O sea, yo marqué la división tajante, Igual está fantástico lo que pero dijiste. evidentemente la filosofía ha perseguido objetivos, digamos, por algo es una disciplina y es una doctrina. Digo, tiene pretensiones y tiene preguntas que son comunes y que unifican todo el diagrama. Sin embargo, esta pendulación me pareció re interesante porque, qué sé yo, logré ver, por ejemplo, por dónde iba o de qué me cerró O sea, tenemos... esa concepción. Es una cuestión casi circular. Cíclica. Cíclica, de hablar siempre de... Nos movemos por dos extremos. Sí, de una pendulación, digo, a Sí, veces sí, no va es- más claro. para este lado y a veces más para el otro, sin Quedarse quitarle una- espacio a los grises. Eh, En ese sentido fue interesante. por lo menos yo, cuando entras a la carrera, en tu ingenuidad total, entras buscando la respuesta a todo. Sí. Yo entraba un poco con esa Sí, pretensión sí. de, bueno, hoy descubro el mundo, Sí. de alguna forma, y uno a poco, a ver, un poco recorrido, quedándole poco recorrido, tal vez ya estando en 3/4 de camino, casi llegando a la meta, entre comillas, uno dice, resulta que el caminante no hay camino, se hace camino al andar. Claro. Sí. Hay Claro. algo de... Que, a ver, parece cliché, pero no te lo esperás cuando entras. Esperás nociones de conocimiento bien universales y te encontrás con, bueno, cuestiones más del andar, cuestiones más del transitar. Nunca me voy a olvidar de que la introducción que nos hicieron a la universidad cuando fuimos todos pequeños y no tan pequeños porque tenemos compañeros
ya en la tercera edad, que conociendo a los profesores, uno de ellos, de primero, no voy a decir su nombre, dijo, si ustedes vienen acá a esta carrera a buscar respuestas, no las van a encontrar para su propia vida. Y una pobre señora levanta la mano y dice, ¿no? ¿Cómo que no? ¿Qué? Y tiene razón esa señora. Porque yo, discúlpenme, yo he encontrado muchísimas respuestas a lo largo de toda la Totalmente. carrera. La filosofía es un campo riquísimo. ¿Cómo puede ser que...? O sea, algo te tiene que Sí, resolver. sí, sí. No puede ser que estudiar 2500 años de tradición teórica... Te resolvió varias cosas y te salieron otras muchas No, más. Claro. pero es Ese un arma es de el- doble No filo, puede es ser una que No no es te como que es enriquezca. un sinfín, viste, todo el Claro, tiempo. no. Esa persona estudió lo mismo que nosotros. Claro. No le enriqueció, sino te enriqueció porque realmente no quisiste que te Claro. enriqueciera. Pero es una La animal... acusación es terrible. Es una quizás. animalada decir que... El afirmar eso. Nada, cositas. Volvemos al psicoanálisis. Dale, pero Che, me antes... avisan que mi micrófono está un poco bajo, ¿puede ser? Antes lo que podríamos hacer es, mientras le suben el volumen a A ver Manu, si Eti me puede subir el volumen de ahí por lo menos. a ver si le subimos el volumen a Manu, es decir, el número para que se puedan comunicar con nosotros, 299-5... ¿Cuántos mensajes tenemos, Jen? 150, 200. ¿Digo la verdad o digo la No, decir la mentira. Siempre. Millones? Bueno, La mentira primero. quiero termino con esto. No terminé de decir el número. Perdón, repetilo. 299-528-7597 se pueden comunicar con nosotros y seguir charlando sobre psicoanálisis. Le mando un beso a mi tío Enrique que nos está escuchando y fue el que me comentó acerca de mi micrófono, Saludo. por eso preguntaba por lo de Le mandamos un saludo. por lo del el volumen. Y digo, última, la filosofía estaba destinada a ser practicada en el ágora, o la plaza del mercado, según la traducción que está puesta acá, donde la gente deliberaba sobre decisiones cotidianas, en lugar de estar restringida a un ámbito donde solo los eruditos, bien leídos y competentes en la jerga podían participar en ella. Es decir, donde se masturbaban entre ellos, tal vez, ¿no? ¿Cómo? Mira vos, qué lindo lo que decís. ¿Cómo? Claro. Ideológicamente, Claro. tipo. Porque Por supuesto. tenés que aclarar. Pero se entiende. Es una chachada. Es si una no chachada lo que aclarás. acabo de decir. Bueno, la filosofía, como madre de todas las disciplinas, debería hablarse en lenguaje común por personas comunes. El famoso dictamen socrático, que está en griego, así que lo voy a leer más abajo, que dice: la vida no examinada no merece ser vivida, es quizás, y más correctamente traducido como la vida no examinada es inhabitable para un ser humano. Wow. Qué lindo. Me gusta. Qué Me gusta interesante. Hay una Llegó un pretensión. mensaje diciendo acá estoy escuchándolos de Henry, aparece acá. Sí, es mi tío. Le Saludos. mandamos un Ahí saludo. tenés. Henry. Lo saludaste y te Completamente, contestó. completamente atento. Gracias. Bueno, Quique. esto digo, la vida no examinada es inhabitable para un ser humano. El inhabitable me suena un poco a Heidegger. Expresa de manera bastante simple el propósito del asesoramiento filosófico: hacer la vida humana habitable, iluminando el viaje de construcción y búsqueda de significado que constituye para cada persona. No, eso es totalmente Heidegger, ¿eh? Claro. Eso Pasa es que solo Heidegger. A parece, parece una cita apócrifa puesta por Heidegger. de Sí, hecho. sí, sí. Eh, A mí, desde este punto y de este lugar, me compra. ¿Es de Sócrates la cita? Perdón. La cita de la vida no examinada no merece ser vivida, sí. La La interpretación. La interpretación la hace J. Martínez en Claro. New Yorker, Claro. probablemente el editor de Heidegger. Yo creo que lo que se pregunta Sócrates ahí es ¿cuánto puedes vivir diciendo, bueno, las cosas son así? ¿Cuánto dura la vida incuestionada? La vida de ponerse un cono en la cabeza y mirar para adelante. Hay un momento que esto también lo dice, y miren de dónde lo Y traigo. saben, perdón, Manu, te interrumpo. No, sí, Es sí. un gran interrumpo. tema. Siento que se relaciona mucho con la represión inconsciente. Sí, El mirar para por adelante supuesto, y el cono en la por cabeza. supuesto. Creo que es muy pertinente tratarlo hoy. Pasa que siempre que uno lleva a cabo una acción, está decidiendo y pensando. Ni hablar. Entonces, parece casi como como algo natural, perdonen la expresión, llevarse a cuestionar la propia vida, la propia decisión, Claro. el propio pensamiento. Qué sé yo, igual esto es un gran tema porque yo me he encontrado personas que no tienen esta ¿No tienen pensamiento? pulsión, Ah. Que no, no tienen piensan. esta pulsión por preguntarse. Bueno, sí, puede ¿Qué hay ser. que ver? Yo creo que hay que ver. Son Hay- cosas, también es un músculo la pregunta, ¿eh? También la pregunta surge en la medida en la que vamos ¿Y dónde preguntando. está en el cuerpo? En el cerebro. Hay algo también que... Sí. Hay una precarización del pensamiento. Ah, A ver.
O sea, Está bueno, ¿eh? Pará. Esto no es mío, yo lo saqué de... ¿La no. precarización es por el ajuste del gobierno? No. Claro. Sí, Hay denuncian- hay una idea o como una falsa idea de pensar que la gente no se hace... La gente, me refiero al... No, claro, sí, muchedumbre. entiendo lo que Muchedumbre. decís. Yo no estaba diciendo Ni eso. ya- No, ya lo sé. Ok. No generan reflexión filosófica. Que es esto de que trabajan por el simple hecho de trabajar cuando... Y esto yo lo estoy sacando todo de un... Es muy nichiano. Sí, de un filósofo que es más influencer. Es un filósofo del siglo XXI. La pelotita. Pero escuchen esto, porque tiene algo de verdad. Alguien, un día después de transitar, porque acá tenemos a todos, traemos a los teóricos y traemos a los influencers. No hay un... Bienvenidos. un espectro. Esto es Rapsodas. Estos rapsodas, que se sienta, el señor que trabajó 60 años todos los días, de cualquiera sea su labor, en la cual nunca se cuestionó, o creemos que no se cuestionó, un día se sienta en la cama y dice, ¿esta es mi vida? ¿Merece Sí. ser la Uy, pena está vivida Sí, así? buenísimo. recontra. Yo también creo que existe en todas las personas una pulsión de una pregunta. Mientras aparece en los Aparece. estudios a mis Increíble. espaldas y se El profesor. incorpora con nosotros nuestro invitado. Este micrófono que yo estoy manipulando, Jen, ¿está encendido? Voy a enchufarlo en el micrófono de al lado para hacer una cosa más fija. Mientras mis compañeros podrían segundearme y hablar por mí. Recibimos a... Es que nos agarró de sorpresa. Recibimos Total. con un fuerte aplauso, chicos, por Dale. favor, a José Luis Jerez. Gracias, José, gracias por venir. Hola, José. Estamos por ir a un corte. Estábamos por ir a un corte, así que ¿qué hacemos? ¿Lo presentamos? Presentémoslo, y hacemos el corte. charlemos un poco. José, yo primordialmente. tengo un breve texto sobre tu recorrido, Tu tu recorrido currículum, académico ¿por qué y no? filosófico, así que lo leo y de última vos me vas corrigiendo, me vas poniendo apéndices. Jerez nació en 1978, se graduó en filosofía por la Universidad Nacional del Comahue, se desempeña como investigador y miembro asociado de LabOnt, Laboratory for Ontology, perteneciente al Departamento de Filosofía de la Universidad de Torino, centro de investigación dirigido por Mauricio Ferraris, que si mal no recuerdo nosotros lo leímos en Antropología Filosófica, a Mauricio Ferraris, Podría ser. y ha publicado varios artículos en distintas revistas filosóficas de Argentina, España, Italia, México, y ha escrito junto a Mauricio Beuchot los siguientes libros que se escriben en el nuevo realismo contemporáneo: Dar con la realidad, hermenéutica analógica, realismo y epistemología, Manifiesto del nuevo realismo analógico, Introducción al realismo analógico y Ontología social, de Meinón a Ferraris. José, bienvenido y buenas tardes. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo estás, José? Re bien, por suerte. ¿Qué tal el tráfico en la ciudad de Cipolletti? Me costó. No sabía que acá no se puede estacionar con el SAEM, sino con el... Hay otro, claro. es SEM. SEM. Acá es otro, sí, es verdad. Sí, una cuestión conceptual. Sí. La verdad te esperábamos te hiciste esperar, te Ah, sí. hiciste desear. Veníamos, el Total. chiste era que te hiciste desear. Hoy que íbamos a hablar un poco de psicoanálisis, te deseo. hiciste desear. Tal cual. Sí. ¿Por dónde empezamos? O estoy como... ¿Arrancamos así sin el corte previo? Vamos a charlar un poquito y después vamos Dale. a ir a un corte. Hagamos algo, dale. Empecemos por... Por lo introductorio, por lo Sí. principal. Hicimos una pequeña introducción a Freud desde lo que nosotros habíamos leído, desde lo que nos parecía como más el campo filosófico de Freud, y como que nos fuimos un poco Sí, sí, por quizás supuesto. a la reflexión filosófica como algo crucial dentro de la vida. En eso medio que habíamos terminado. No sé por dónde querías empezar vos. A mí me interesa muchísimo el entrecruce que se da entre lo que es psicoanálisis, no la psicología, sino el psicoanálisis puntualmente, y lo que es la filosofía. Yo de hecho suelo decir un poco con atrevimiento esto de que el psicoanálisis es filosofía aplicada, ¿no? Incluso si hablamos de estatus de ciencia, también incluso creo que al psicoanalista tampoco le importa si se trata de ciencia o no, que también que sería para otra discusión. Bien. Sí. Es más de Jung eso, ¿no? Sí. Yo no soy gran lector de Jung, no he leído tanto de Jung, pero sí me tiré más a lo freudo-lacaniano. Claro. A Ok, leer más perfecto. desde ahí. Bien de filósofo, Lacan. Bien de filósofo, es muy filósofo, Sí. sí. Y desde ahí trabajar temas que son muy filosóficos, pero al mismo tiempo muy psicoanalíticos, que es el tema de los vínculos, que es Bien. lo que yo vengo trabajando en el último ensayito, que es Selfie, y en este último, que se va a llamar algo de deseo y necesidad, Ok. y por qué nos vinculamos tan mal, se va a llamar. Selfie se publicó en 2022, puede ser. 22, sí.
sí, sí. Sí. ¿Es tu pueden último libro? encontrar El último libro, ensayo, sí. ¿Dónde lo podemos encontrar? Está por suerte, tuvo una muy buena difusión, está por todas las librerías que se quiere buscar, incluso por Jenny el Ateneo, Perfecto. que me dijeron que se había agotado, pues es un libro que Excelente. Increíble. sí, se había agotado ahí, así que está en Jenny el Ateneo, en Neuquén tenemos el Libraco Mala Palabra, así que Perfecto, por perfecto. cualquier librería está. Qué bueno. ¿Cuál es tu primer acercamiento al psicoanálisis? ¿Desde la filosofía o desde el psicoanálisis puro y duro? Yo creo que uno no se da cuenta conscientemente, y Ajá. acá estoy dando, digamos, ya digamos que estoy diciendo la importancia del psicoanálisis. Creo que uno no se va dando cuenta de los caminos que va haciendo hasta que en retrospectiva haces como un análisis de eso, un examen. Y mi interés, leíste ahí algunos textos que había escrito que eran muy académicos Ajá. o técnicos, que eran en relación a la realidad. Bien. Introducción al realismo analógico, dar con la realidad. Y mucho más tarde, hoy que trabajo sobre el tema de los vínculos, me doy cuenta que mi interés por la realidad era un interés por los vínculos con lo otro. Ok. Sí, ok. O sea, que sigo hablando de lo mismo como, digamos, viste que hay autores que dicen, tenemos una sola obsesión o intuición, como Sí. en Es buenísimo. en la Sí. lamparita que estamos dando vuelta como una mosca. Vos formás parte de una corriente de pensamiento que es el realismo analógico, que sintetiza dos corrientes de pensamiento, ¿puede ser? Sí, sí, sí. ¿Cómo es eso? En realidad suele sintetizar distintos campos de reflexión, como puede ser desde el lenguaje lo que es lo unívoco, aquello que tiene una sola interpretación única y aceptable, y lo equívoco, todas las interpretaciones son aceptables y dan igualmente lo mismo, y lo analógico sería la fronesis en el sentido de la prudencia, ni una ni todas, Un en el besotés. sentido, claro, en el sentido aristotélico de no todos, digamos, no todos, ¿cómo era? Todo se dice de muchas maneras, más no de todas. Bien, perfecto. O sea, tratar de encontrar ese justo punto medio, que para la vida el concepto de frónesis o prudencia me parece Importantísimo. vital. importantísimo, porque escapa a algo que, si algo hace al mal vivir, digo yo, es la hibris, que es la de mesura. Sí, sí, Ah, exactamente. Yo estoy en esa... justo el programa pasado hablamos sobre la felicidad y tocamos Aristóteles y tocamos el término justo punto medio, y a mí me convence muchísimo esa Es cuestión la de analogía, claro. no es el equilibrio en sentido estricto, pero es esa búsqueda de siempre intentar encontrar el equilibrio o el norte en las acciones. Así, Claro. así no sea Justo en el medio. medio, Claro. así no sea en el medio geográfico, digo, entre dos Por extremos. eso no hablo de equilibrio, la, porque la frónesis, la prudencia sería encontrar lo mejor posible. claro, Si se acerca más a un extremo o a otro, o queda en el medio, es una cuestión secundaria. Vos sos un gran estudiante. Soy un gran estudiante, soy un gran alumno de José Luis, del invitado de hoy, porque lo conozco hace 6 años. Hace 6 porque años, de verdad. más allá de tenerlo en la universidad, fui alumno de él en la secundaria. Sí. Entonces, ¿mal alumno o buen alumno? Siempre No. fue muy buen alumno. No, por favor, por favor. Muy... Sin bigote, pero buen alumno. Claro, el bigote es recientemente incorporado. Acaba de firmar contrato. Nosotros con José fuimos alumnos de, no me acuerdo el año, 2022, 2021. 2022, porque volvimos a la presencialidad. Claro, La fue justo el año que se volvió después Una de las pandemia. primeras materias presenciales, y nosotros siempre contamos que arrancamos con los órficos y dijimos, ¿Qué está ¿qué es pasando? esto, no entendemos, viste cuando nos hiciste leer los fragmentos, Sí. no, y Es yo digo, una materia metafísica que está parece desconectada de las otras materias por lo bien hecha que está. claro, y en un momento como que hay un giro que decís, Ah, ok. claro, ok. es la explosión de... Haces pie en un claro, momento. El volver después a los órficos, después de que ya pasaste por toda la cursada, ahí está. Otra lectura. Es otro encuentro también con los textos. Y que trabajando ahí con los temas de los órficos, pero sin tematizar ninguno de ellos, digo, más que nada tematizando el tema de la metafísica y respondiendo a la relación, el entrecruce de filosofía y psicoanálisis, la metafísica es algo central. Piensen esta idea yo siempre lo pienso así, la metafísica es central porque trata el tema del ser y la nada, de sentirnos que somos o sentirnos que somos nada, sentirnos que tenemos trato con gente o que somos destratados, Ujú. sentirnos que estamos viviendo una vida humanamente vivida o que en realidad estamos viviendo, como diría Byung-Chul Han, una pena vida, una vida apenas vivida. Son como cuestiones de eso que llamábamos en las clases el patos metafísico. Sí. Sí. Ese lugar en el que queremos sentirnos seguros, que implicaría un ser estático y todo esto, Claro, pero también que es nocivo
Claro, uno cae en eso. iba a decir que patos es camino. El camino. Es un camino que tiene que ver con el andar, con el transitar. José, te quiero hacer una pregunta A ver. en relación a la filosofía, pero personal. Sí. ¿Vos crees que la filosofía te ayudó a vivir mejor? Sí, totalmente. Yo soy un convencido de que la filosofía, y lo dije hoy en 3 cursos que di, que es el del CEPEN 63, Ajá. de media adultos, en donde yo dije esto también un poco con los atrevimientos que uno se toma, Por supuesto. las licencias que uno se toma de poner su posición, y yo digo que la filosofía, si no me sirve y si no me afecta, pero no si no me sirve en sentido de utilidad, sino digo, si no me afecta, si no me pasa algo, no la voy a... Sí. Hay algo... Y se ve, no se voy a ve, ir por ese lado. se ve en tu interés. Digo, la metafísica también tiene esta cosa de hablar de la implicación, de cómo Ahí está. el ser se ve transformado después de atravesar un proceso, en este caso en el cual conoce. Totalmente. Tienen una cosa muy marcada ustedes en la línea de metafísica con eso, con el saber experiencial. El saber experiencial, distinto del meramente teorético, ¿no? Teórico. Una cosa sería, yo siempre digo, hay varias maneras de dar filosofía, tantas cuantos profesores existan, y yo digo 2 puntuales. Una sería hacer escuela o historia de la filosofía, Ajá. que dijo Aristóteles, Platón, Sí, los sí. estoicos, los órficos, y otra cosa es sentirte atravesado por distintas categorías, que yo creo que hay una puntual, que es la categoría que si la sabemos leer y la podemos adoptar para nuestra vida, tanto del psicoanálisis como de la filosofía, es muy enriquecedora. Es la de los límites, la de la mortalidad, la de ser para la muerte que nos ofrece la filosofía, que en palabras psicoanalíticas sería la castración. Perfecto. Ese entrecruce es muy valioso para mí. José, vamos a ir al corte a escuchar Inconsciente Colectivo de Charly García y ahora volvemos con más. No se despeguen de la radio, por favor. Volvemos. Dale. Nace una flor, todos los días sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan gustosa de cantar, en los aleros de la mente con las chinchadas, pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Ayer soñé con los hambrientos, los locos, los que se fueron, los que están en prisión. Hoy desperté cantando esta canción, que ya fue escrita hace tiempo atrás. Es necesario cantar de nuevo una vez más. Buenas noches, felices sueños.
Sí. Y si volvemos... Volvemos y volvemos corriendo porque este primer bloque voló porque tuvimos una intersección en el medio que irrumpió en la escena José, así Pero, que nos agarró sorprendidos y como... Vos decís como una obra de teatro. Claro, como claro, cuando ahí hay- sale un personaje. Quiero mandar un saludo a Pili y a Carmela que están escuchando. Gracias por sintonizar con Radio Mural 91.1. Y... Abril, Etienne. Sí, Manuel. Estábamos hablando recién, José, José. de algo que nació en los Estados Unidos hace un par de años. No sé si escuchaste algo recién. De la terapia filosófica. A ver. La terapia filosófica es una especie de consejería filosófica en la cual uno... bueno, te voy a leer lo que Dale. dice. Que se caracteriza por el hecho de que las discusiones en las sesiones son especialmente activas y enfocadas. A través de un proceso llamado racionamiento dialéctico, el intercambio entre de individuos de igual espíritu que examinan creencias y buscan claridad en la verdad. El consejero, dice entre comillas, ayuda a un consejero a plantear y buscar respuestas a preguntas para resolver los dilemas y conflictos internos que pueden estar enfrentando. Opiniones. Yo personalmente, como dije anteriormente, creo que hay cierto vínculo entre lo que es la filosofía y el psicoanálisis. Creo que hay una tarea muy ligada cuando uno piensa que somos nosotros y no un conjunto infinito y reconocible de palabras, ¿no? Desde el momento en que nacemos, allá hay un lenguaje que nos espera, un lenguaje que vamos inscribiendo en nosotros de manera consciente, el psicoanálisis diría de manera inconsciente. Ajá. Todo eso que nos hace al día de hoy, con la edad que tenemos, pensar como pensamos, actuar como pensamos, decir como decimos, y ese es el conjunto que responde a la pregunta antropológica que somos. El psicoanálisis, lo mismo que la filosofía, tiene eso. Cuando en filosofía decimos vamos a deconstruir, lo que estamos haciendo, tomado en serio, eso sería la deconstrucción, como un desmantelamiento de todas esas palabras que nos constituyen. Esto es lo bueno, esto es lo malo, con esta gente sí, con esta gente no. Bien. Entonces empezamos a filosofar, alzarle un porqué a todas esas palabras. O sea, empezar a preguntar, ¿esto es lo bueno? ¿Esto es lo malo? Claro. Esa tarea, ¿no?, que tiene que ver con una tarea fuertemente psicológica, se la hace uno, no se la puede hacer uno. Sobre todo en tejer puentes a través de lo lingüístico, ¿no? A través de lo lingüístico, entendido lo lingüístico, o sea, lo lenguaje en el sentido afectivo, Bien. que es justamente como trabaja el psicoanálisis, y que si bien mi campo es mi campo en el que me formé académicamente es la filosofía, yo suelo decir que el psicoanálisis llegó, y eso es interesante, porque suelo decir que el psicoanálisis llegó a veces más lejos en la reflexión que en la filosofía. En la Es reflexión muy sobre el interesante. ser, sobre todo. Sí, porque al meter el concepto de psicoanálisis, lo que diríamos nosotros, por ejemplo, incluso podemos decir, no voy a meterme con temas que después voy a tener problemas, pero por ejemplo, nosotros decimos, yo puedo deconstruir, voy a hacer una deconstrucción de lo que soy y así construir un nuevo ser. Sí. Un terapeuta te diría, anda a la terapia. Claro. ¿Por qué? Porque vos no es consciente, racional, desde el yo que vas a decir, bueno, me deconstruyo al antojo a gusto y piacere. En realidad vos vas a intentar deconstruirte desde todo aquello que tenés inscrito en vos. Claro. Claro, yo soy yo y mis prejuicios. en Yo soy todo yo caso, y mis prejuicios, unos prejuicios que encima no son míos. Claro, Que claro. me fueron añadidos. Que claro, y que muchas veces entonces cuando yo digo me voy a deconstruir, quizás sigo en la misma repetición o reproducción de los mismos errores que ya vengo cometiendo. Exactamente. Creo que el terapeuta te diría, anda a terapia, Anda no, a seguí terapia. viniendo. Seguí viniendo En a todo terapia, caso. claro, totalmente. Pero, sí, sí. Es muy importante porque además, cuando hablas de psicoanálisis, se refiere más a la psique en un sentido griego. Claro. Hablábamos justamente de eso y de cómo en el primer bloque comentábamos la relación con el alma del psicoanálisis. Cómo la concepción de alma, que fue primero psicología del alma en la época de Hume, cómo llegó a ser psicoanálisis y cómo a partir de ahí hay un trazo histórico marcado a trazar. A mí me interesa mucho eso. Yo doy una materia que se llama Fundamentos de Antropología y Filosofía en la carrera de para Psicología y Psicopedagogía. Qué bueno esto. Me acaban de dar un mate, Dios, qué Un bueno mate, esto. el invitado. Y digo, siempre hay que si van a trabajar en el campo de la psicología y se olvidan que psique significa alma y reemplazan psique por yo, conciencia, conducta,
entonces están en problemas. Qué difícil Dedíquense a eso otra igual. cosa. Porque nosotros estamos chipeados de alguna forma para allá. Estamos secularizados. Claro, ya. Bueno, qué difícil secularizar no secularizar, sino poner la palabra crítica en el otro. El decir, busquemos la crítica o busquemos esto que decimos, la desconstrucción de un concepto. Que no sea propiamente algo ya pautado por unos prejuicios tal vez, sino el entrar a una clase de filosofía o el recorrer una carrera filosófica lleva a esto de no hay cimientos completamente fuertes y que no se pueden caer en cualquier momento. Yo siempre digo que para mí estudiar filosofía es algo como ir caminando, ir pisando hielos. ¿Viste? Bueno, en algún momento probablemente te resbales y te caigas, pero no hay nada, un edificio, como hablaba Descartes, ¿no? Esto del edificio que se sostiene, sino que constantemente estamos sacando y poniendo. Qué bueno eso de lo de la psique, qué interesante. Y porque yo les digo esta idea de cuando alguien sufre de destrato, desamor, tiene que hacer un duelo, todo eso, les pregunto a los estudiantes de psicología, incluso avanzados a veces, ¿lo sufren en el alma o en la cabeza? Y no llegan a hacer esa distinción a veces, porque dicen, como casi señalando, la cabeza es una cosa, la mente, y otra cosa es el alma. Y yo digo, pero la mente la ven, una cosa es el cerebro, otra cosa es la mente. Claro, ni hablar. ¿No? La mente, la conciencia, el ego, todo eso no se ve. Qué interesante cómo puede entrar siempre Heidegger al problema, cómo puede entrar el encuentro con el ser siempre a la discusión, porque de alguna manera hablar de metafísica es hablar del alma. Entonces, cómo ese ser, que es metafísico, se relaciona, tiene una estricta pertinencia con el alma, y cómo la psique es el elemento de estudio de algo que pretendió ser alguna vez una ciencia. Totalmente. Bueno, Foucault solía decir, incluso hay una entrevista muy linda que es la entrevista a Alain Badiou, que está en YouTube si uno la busca, en donde Foucault dice, en el siglo XIX pasa algo interesante, nos volvemos como sujetos a objetos de estudio. Y entre las ciencias sociales, la psicología lo que viene es a intentar responder de manera positiva, o sea, científica, a todos los mismos interrogantes que ya desde la Grecia clásica se venían preguntando, ¿qué es la psique? Pero ahora quieren responderlo de manera positiva. Okay. Que esto creo que tiene que ver con que algo uno puede hablar de lo ético acá, incluso es hasta qué punto uno puede determinar mediante un diagnóstico esta persona es, ¿no? O tratar de diferenciar un diagnóstico no es lo que una persona es también. ¿Sí? Por eso yo distingo cuando hablo en el campo de la psicología de las distintas escuelas. No es lo mismo lo cognitivo-conductual, perfecto, que muchos sostienen que es otro nombre del conductismo, y también discutible, y el psicoanálisis, que suelen decir respecto, por ejemplo, a los niños, algo que a mí me interesa mucho, es esto de los diagnósticos en niños siempre deben escribirse con lápiz. ¿No? Y es muy interesante porque hay muchísimos libros, acá me desvío un poco, suelen escribirse muchísimos libros actualmente sobre los mal llamados nuevos diagnósticos, como el trastorno con déficit de atención, hiperactividad, y un montón de diagnósticos que son al mismo tiempo niños, que cada vez más niños llegan a terapia y que al mismo tiempo son medicados también. Rápidamente, ¿no? Medicados. Claro, sí. Qué peligro. También, totalmente, hay desde una estigmatización hasta... Pero bueno, son posiciones, posturas epistemológicas, puntuales, y que tienen que ver con el marco teórico de la escuela en la que uno se inscribe para laburar después también. Hay una vuelta, porque al principio del programa hablábamos cómo Freud como que rompe con esta concepción de que siempre la intervención cuando se trata de la psiquis tiene que ser médica, tipo una intervención física. Rompe con eso cuando trae lo psicoanalítico. ¿Vos decís que ahora como que hay una vuelta a lo otro, a la intervención médica psiquiátrica? Yo creo que en realidad sí, porque el psicoanálisis siempre ha sido como discutido, siempre, y en esto otra relación que podemos encontrar con la filosofía es que la filosofía se la considera como el tábano, el mosquito. Si uno tiene esa representación, un mosquito que hace bzzz y da vuelta, ¿en qué? En aquel que está dormido. Claro. Bien, el psicoanálisis también fue siempre criticado, en la época victoriana, pero también ahora, cuando trajo la sexualidad en la infancia, que eso fue criticado, pero en la actualidad también, como diciendo, en tiempos de rendimiento, sociedades de rendimiento, el psicoanálisis sigue hablando de la infancia y en realidad tiene un montón de terapias que son recontra tardías, tardan un montón, digamos, muchos encuentros, y que no son
rápidas y eficaces como lo son las teorías cognitivas. Claro. Hace poco vi una entrevista que le preguntan a un psicoanalista, también filósofo, Luciano Lutero, en donde le hacen una pregunta y le dicen, respecto a esta crítica del psicoanálisis, ¿crees que hay algo cierto en esto que el psicoanálisis está desactualizado para los tiempos que corren? Me gustó su respuesta porque dice, sí, y está bueno que así sea. Porque en tiempos de urgencia, de rendimiento, en donde todos tenemos que ser eficaces, está bueno una terapia que se salga de eso. Y algo intempestivo, tal vez, ¿no? Totalmente, y que siga jugando con la escucha y la palabra, Sí. como diciendo, acá hay un montón para trabajar en la escucha y la palabra, aquello de que decimos y que no oímos, ¿no? Pero hay alguien que puede oírlo mucho mejor que nosotros, ¿no? Qué interesante, qué fuerte, qué relación en realidad tan... Porque hay algo, ¿no? Hay como una frontera entre filosofía y psicoanálisis constante, porque la pregunta que yo también venía es, Freud necesariamente lee medicina, pero también Neurólogo, claro. debe leer filosofía. Freud decía que no se es, es más, Freud decía que en realidad no se es psicoanalista estudiando psicoanálisis, sino que en realidad tendrías que saber mitología, filosofía, Sí. literatura y leer un montón de cosas más. Por eso su famoso complejo de Edipo, ¿no? Bien, a ver cómo lo metemos ahí, el complejo, porque el complejo de Edipo ahí aparece por la mitología. Claro, totalmente. Sí, sí. Totalmente. Es un mito que justamente le sirve para explicar, y hay un montón para decir respecto del complejo de Edipo, porque hay críticas de algunos filósofos al complejo de Edipo. El antiedipo de Gilles Deleuze y Claro, Guattari. Sí. por ejemplo, es una de las críticas más fuertes. Que yo me sigo quedando con la de... Eso te iba a psicoanálisis. preguntar. Eso te iba a preguntar. ¿Qué postura tenés frente al antiedipo de Deleuze y Guattari? Yo en realidad me sigo quedando, incluso que, digo otra vez, no me formé en el campo académicamente hablando, filosófico, no sé si porque de alguna manera trato de encontrar algún tipo de suelo o algo donde afianzarme, no lo sé bien, un patos metafísico, un Ajá. lugar para sentirme como en casa, lo que sea, pero me gustan las respuestas que da el psicoanálisis, no por una cuestión meramente teorética, sino porque en la experiencia también lo veo. Ok. Veo que muchas que son explicables del psicoanálisis. Una cuestión personalísima, claro, tiene que ver con Claro, eso. no, pero está bueno, José, porque hoy se estudia, por ejemplo, mucho el papel de las subjetividades. Hoy hay un gran campo de estudio, sobre todo en Europa Occidental, en el estudio de las subjetividades capitalistas, y ahí es un estudio que de alguna manera inicia Foucault, que es un gran lector de Freud. Pero que Foucault, no sé si de academia es psicoanalista, Sí. inclusive. No sé si es filósofo de academia, Sí. Foucault. O sea, después su método de filosófico, porque es profundamente filosófico. Historiador, sociólogo, psicoanalista. filósofo. Es de esa Archivista, decía incluso. de esa clase de personas que no le gusta la categorización. Claro. Claro. Que irónicamente después lo categorizaron en diferentes Foucaults, ¿no? Claro, el, bueno. el antropólogo, el... Bueno, El ni hablar. estructuralista, Sí. totalmente. Yo, José, leí y también busqué un poco por fuentes multimedias, porque vivimos en la época de la computadora, Totalmente. es imposible quedarse solo con el texto. Freud y el malestar de la cultura. Bien. Principios Yo de- pensaría, ¿cuáles son los nuevos malestares de la cultura, por ejemplo? Bien. ¿No? Porque yo te iba a preguntar, ¿qué plantea Freud en el malestar de la cultura? En 2 líneas, 3 líneas, por ejemplo. O en conceptos, más que en líneas. En 2 líneas lo más claro posible es que se da una fuerte tensión entre nuestros intereses, de aquello que queremos ser y las, digamos, entre lo pulsional y los exigencias pulsionales Bien. que vienen de nosotros y las restricciones culturales. Ahí aparece el malestar de la cultura. No puedo creer que me haya salido esa frase. Está grabada, está grabada. Pero sí, eso sería, en pocas palabras, va por ahí. Sí, sí. Bien. Hay Por como eso pienso- hay contradicción, hay un Por eso- choque. Claro, por eso pienso eso de las exigencias pulsionales, a dónde nos lleva la pulsión, incluso inconsciente, de aquello que queremos ser, sin saber incluso que queremos ser eso, muchas veces, por eso de lo inconsciente, y las restricciones culturales que en aquel entonces generaban un malestar en la cultura. Claro. Pero en tiempos en donde, si tomamos a Byung-Chul Han, dice se trataban de sociedades fuertemente disciplinarias, en donde el verbo modal era el deber. Yo te iba a hablar Las de actuales Byung-Chul Han. no son sociedades del deber. Dice Byung-Chul Han, son sociedades
ligeras de rendimientos del poder. Entonces, en donde no hay límites o sea, no hay restricciones culturales. ¿Cómo podríamos pensar cuáles son los nuevos malestares de la cultura si no tenemos represión? Claro, y cómo se desarrolla una forma de golpeo la mesa en el medio de sociedades del cansancio, ¿no? Porque ahora Byung-Chul Han, de nuevo, ¿no? Claro, por eso yo iba a traerlo, pero lo trajo José Luis en su desarrollo. Como no tenemos, como al no haber límites, el límite es la propia energía. Totalmente. El análisis que hace Byung-Chul Han, como filósofo, que él dice, no me interesa hacer una teoría, sino hacer una fotografía de los tiempos que corren, a mí me parece sumamente clara, porque incluso en su escribir ensayístico que tiene, los diarios que escribe, me parece muy claro respecto a esto. Las sociedades de cansancio tienen que ver con esto de si las sociedades ya no son sociedades del deber, sino del poder. Dice, el agotamiento proviene de la autoexplotación. Ajá. Si en las sociedades fabriles, digamos, de las sociedades industriales, la construcción de subjetividades eran sujetos obreros, ¿no? Como lo dice en La agonía del Eros, uno de sus libros, también en La sociedad del cansancio, el patrón podía explotar al obrero 9, 10, 11, 12 horas hasta que se le caía, y en un momento encontraba qué cosa, que en términos de productividad había límites. En la actualidad, en cuestión de productividad, había que convencerlo a la persona de que es libre. Muy interesante también para pensar la actualidad, de que ahora es libre y que es su propio jefe. Claro. Entonces, es libre de trabajar todo lo que quiera. Y meter así al patrón dentro del obrero, siendo él el explotador y el explotado al mismo tiempo, ¿no? Y ahí vienen las sociedades del cansancio, del agotamiento. Claro, ahí se da el fenómeno de la autoexplotación. Justamente. Totalmente. Bueno, compañeros. A mí me queda dando vuelta, sos muy lector de Byung-Chul Han, ¿no? Un Sí. filósofo que da mucho de qué hablar por los dos lados. No sé si has visto que recibe fuertes críticas porque mucha gente, digo, mira, muchos pensadores o algunos de la academia, y yo me toco el ojo, leen un poco en esto de, bueno, roba o saca Claro. ideas de acá, pero un pensador que a la vez tiene un discurso muy, muy ameno, si se quiere, sin dejar de ser riguroso. También hay algo de eso. Yo cuando estuve el año pasado en intercambio que hice en Granada, una profesora nos lo dio para leer La agonía del Eros, justamente, y es interesantísimo porque sintetiza muchas teorías filosóficas condensadas con un discurso y un ensayo de 100 hojas capaz. Sí, Súper, en tamaño pocket de bolsillo. En tamaño bolsillo. Sí. Es muy interesante y es un pensador que también cita mucho Darío Stanriver. Tal cual, sí. Es que la agonía del Eros lo que está diciendo es que en la actualidad, fíjense qué representación interesante de los tiempos que corren, que en la actualidad, y que corren está dicho en sentido enfático, ¿no? Sí. En la actualidad, el síntoma de la época que padecen las sociedades es el narcisismo. O sea, la dificultad para dar con el otro, la dificultad para vincularnos, la dificultad que discutimos desde el campo académico si la realidad existe o no. O sea, parece que hay una suerte de fuerte solipsismo cartesiano en donde el otro es difícilmente comprobable su existencia, cuando en realidad O en realidad cuestión de perogrullo, ¿no? para que me acepte mi existencia también el otro, ¿no? Para el decir, te veo. Claro. O te encuentro, que también es lo que pasa mucho en los me gusta de Instagram, ¿no? Que hay un poco Claro. esto de decir, bueno, hay una recepción del otro que me está mirando, me está viendo, me está... ¿Vos decís que las redes sociales son una reinvención de los conceptos hegelianos de reconocimiento? Bueno, puede ser una lectura medio atrevida. Yo diría que totalmente. Yo diría que sí, uno lo podría pensar desde ahí. Vos tenés toda una teoría de la selfie. Teoría de la selfie, en donde, bueno, la selfie, lo que digo, de lo que se trata, la estructura de la selfie es una triple demanda, que yo digo, una demanda epistemológica de reconocimiento, una demanda ontológica de ser y una demanda erótica de ser amados por el otro también, ¿no? Una demanda de amor que hacemos. Aclarando, porque siempre me dicen, yo me saco selfie, no me interesa que me miren. Cuando digo de amor, enseguida toda demanda es demanda de amor, decían, ¿no? Desde el campo psicoanalítico. Lo que está diciendo es que no se trata de mendicidad, sino que de lo que buscamos es justamente que alguien escuche nuestro grito, ¿no? Todos hablamos para ser escuchados también. Sin hablar, por ¿Sí? supuesto.
como yo digo en Selfie, que nace, no sé si lo comenté alguna vez, que nace justamente de un encuentro en una escuela secundaria en donde no sabía cómo hacer, era un aula en donde tomaba en diciembre una suplencia, un taller de indagación filosófica. ¿Cómo me escuchan? Dije, acá no me va a escuchar nadie. Entonces entro, estaba cada uno en cualquiera y veo que los estudiantes estaban con celular, la mayoría, y dije, ¿se sacan fotos con el celular? Y ahí empezaron a atender, y entre todo eso me surge esta idea así en el momento, y les digo, con un título de un libro de Carlos Escliar, ¿y si el otro no estuviera ahí, qué hacen? Y un estudiante dice, yo me muero, y cabeza filosófica dije... Claro, es la muerte del ser. La muerte del ser, o sea, la selfie no es o simplemente no es un autorretrato virtual, sino que va más allá, tiene que ver con el ser o no ser, sentirme que soy o que no soy a los vista de otro, la vida y la muerte, ¿no? Me muero, dijo, y no es cualquier cosa. Nunca se habló tanto de depresión, ansiedad o un montón de cuestiones en los adolescentes como en la actualidad también, ¿no? Y que tiene que ver con esa espera desesperada a un like, que en el like no está la búsqueda del otro, digo yo, sino la búsqueda de uno. Sí. Es que se te juega la identidad. Claro. Justamente. Qué fuerte el comentario de la nena también. Me llama la atención. Qué particular respuesta. Tremendo, sí. Sí, yo hasta en el libro le puse, le agradezco la clase a ese estudiante. En realidad debería agradecerle el libro entero, porque de ahí nace. Sí, el lugar que se le da al otro, claramente vemos que es fundamental. O sea, no somos sin el otro. Fundante y fundamental, claro. Es Heidegger nuevamente, ¿no? El ser con nosotros. Sí. También me gustó mucho para este programa, indagué muchísimo, e incluso escuché algunas clases sobre Lacan, y me gusta mucho esto de lo otro, pero dentro de uno mismo, como aquello representado por el inconsciente de, bueno, yo sé quién soy, más o menos, me defino, hasta acá llego, y después como que para adentro surge como toda esta otredad en la que no me reconozco, en la que sueño y digo, ¿por qué soñé eso? O en la que hago algo y digo, ¿por qué lo hago? Y que ahí se encuentra como que una significación, un significante ajeno, pero que al fin y al cabo es propio, que me está definiendo desde afuera. Totalmente, desde afuera y desde muy adentro. Claro. Y eso es lo muy interesante. Yo cuando digo quisiera dejar una definición sobre el otro, y esto en distintos niveles, para mí la definición de otro, que lo estoy trabajando en este último libro que estoy escribiendo, digo, el otro es aquel o aquello que yo no soy, pero que sin embargo no puedo dejar de ser. ¿No? O sea, esa relación en donde el otro yo no soy... Tensión constante. Es una tensión constante, pero yo lo pongo con un ejemplo claro para que esto sea fácilmente interpretable. Un mandato que proviene de nuestros viejos, viene de afuera, ¿no? Mamá nos deja un mandato, una mujer es aquella que... Mamá que, mi vieja sin filtro, que si le gusta decir lo que dice y ella cree que hay que escucharla porque no tiene filtro. Claro. Entonces dice cosas como esa. Ahora bien, eso se instaura, se inscribe en la cabeza de uno, y después uno vive desde ahí también, piensa desde ahí, siente desde ahí, y muchas veces sufre desde ahí también. Y es interesante que muchas veces se pasa la vida reprochándole cosas a la madre, porque es difícil, ahí viene la filosofía, cómo dejar de reprocharle a la afuera lo que ya vino de afuera, pero más tarde se inscribió en nosotros. Y me constituye a la vez. El mandato, ahí está, termina siendo constitutivo de mi forma de ser sujetado a ese otro. A mí me pasa mucho, José, que me veo reflejado en muchas actitudes, muchos hábitos que me empiezan a gustar, que son propios de herencia, y los quiero negar. Quiero decir, no quiero que esto me guste, no quiero que esto... Y es algo que es una cuestión que no la puedo... Y es, por ejemplo, desde la música. Hay un género de música que es algo tan propio, es un lenguaje tan fuerte el de la música. Sí. ¿Por qué me gusta esta música? Si no es propia ni de mi época, es algo que me heredaron, pero no la puedo sacar, no la puedo negar. Y es esto que hablamos, es un mandato que me constituye. Y que al mismo tiempo yo suelo decir, en términos psicoanalíticos y en términos filosóficos, todo está en lugar de otra cosa. Nunca una música, si es el folclore por ejemplo, nunca una música o una canción es una canción, ¿no? Yo siempre pongo como ejemplo un folclore, a mi corriente es porá, ¿no? Bien. Si tienes recuerdo de lo que, ¿cómo dice? Si tienes recuerdo de lo que fui, acuérdate de un clavel y de una noche de abril. Sí.
un clavel soy yo, una noche de abril soy yo, como que en realidad, y eso tiene que ver muy heideggerianamente hablando del lenguaje afectivo, Exactamente. ¿no? Y esta idea de que en realidad de lo que se trata es de que nunca las cosas son aquello que parecen ser. Claro. ¿Por qué no puedo dejar el folclore? Porque en eso hay otra cosa. De la misma manera que para el niño en la mantita que agarra En la está almohada. la madre. En la almohada, en el En peluche. la almohada, el peluche, hay algo de la madre. Por eso esa manta no puede, que se llama también objeto transicional, uno no puede agarrar y lavarla según el antojo. Ahí está la madre, ¿no? Y le sirve al niño para poder dejar desprenderse y hacer el corte con lo materno. Hay una relación ineludible con la metaforización que planteaba Nietzsche del lenguaje hacia la mente. Sí. Y de cómo el lenguaje no habla de las cosas, sino de lo que el humano le da a las cosas, como el humano pone en las cosas el lenguaje, y asimismo el lenguaje termina no hablando de las cosas en sí. Totalmente. Sí, sí, claro que sí. Sí, sí, claro que sí. O sea, y justamente como metaforización, como aquello que habíamos visto aquellos tiempos en clase, cuando decíamos aquello que está en lugar de otra cosa. Una traslación, decía, ¿no? Alusiva o algo así. Sí, un extrapolar alusivo. Gracias por... Cuando el estudiante supera al maestro. Yo siempre me pregunto, lo hablábamos con Raúl el otro día, con Raúl Caduz, en un profesor nuestro y compañero de cátedra de José, que estábamos en una clase de su seminario, y yo dije que la filosofía a mí se me presenta como algo erótico, dijo Raúl, Sí. como un amante, y a la vez como una angustia, que uno quiere practicarse un seppuku, un harakiri por momentos, de decir, quiero desaprender todo lo que sé para no saber nada. Prefiero, si tengo que saber algo de lo que he aprendido, prefiero no saberlo y vivir como si la filosofía no existiera de alguna forma. Entonces siempre nos encontramos, porque es un sentimiento medio compartido de algo que uno lee y se enamora y se dice, se me revela el mundo de alguna forma, o el otro sentimiento de la angustia, de la presencia de la nada. Totalmente. Es que no hay erotismo sin angustia. El erotismo siempre tiene cierto grado de angustia, no en el sentido de depresión o melancolización, sino en el sentido que solamente hay erotismo allí donde hay límites. El límite es la castración. Si no, habría lo que en el capítulo 4 de la agonía del Eros, Byung-Chul Han llama lo porno. Lo porno tiene que ver con un concepto que habla justamente de aquello que sobreexcede todas las cosas, cruza todos los límites. Bueno, justamente lo erótico tiene que ver con aquello que en psicoanálisis se llama, está relacionado con el deseo, y solamente hay deseo donde hay límites. En relación a los vínculos, no poder aprehender con H, asir al otro, no podemos hacer lo nuestro al otro, no podemos conocer al otro completamente y no podemos poseer al otro. Esa relación de imposibilidad, que a mí me gusta llamarlo filosóficamente, somos insuficientemente suficientes, nos regala la castración, la limitación, pero al mismo tiempo angustia. Porque somos seres que no podemos con todos, no podemos salvar al otro, no podemos hacer un montón de cosas. Y sin embargo en la clase, Raúl lo decía y creo que nos encontramos muy de acuerdo con el deseo como aquel pathos humano que se encuentra inscripto en la filosofía de una manera inherente casi, como que ese deseo de siempre ir más allá. Totalmente. Bueno, en psicoanálisis se llama la metonimia del deseo, que tiene que ver con que la constitución del ser humano es la falta, el vacío. Si no hay vacío, no hay deseo, solamente deseamos porque algo falta. Si fuésemos seres completos, ahí tenemos esto que uno diría la depresión, la melancolía, la muerte, el aburrimiento. Sí, ¿qué es eso? ¿Qué pertinente tu comentario? Porque a mí siempre me pasó que viví la filosofía medio aniñado mi pensamiento, pero yo siempre me he movido en la vida como los lugares en donde me divierto, donde me aburro. ¿Se entiende? O sea, Sí. yo en los lugares en donde me divierto, en el sentido completo de la palabra, en el que me siento dentro de un grupo, me siento querido, me siento que participo, es un lugar donde me divierto. Los lugares que me aburro, rápidamente me distancio. Entonces siempre viví la filosofía como un poco eso, como un poco de un lugar donde me divierte, porque
nosotros encontramos siempre algo divertido en la Totalmente. filosofía. Hay algo del divertimento. A mí me gustaría pensarlo, ¿no? Para sumar algo, y ya en términos psicoanalíticos, que siempre diferencian respecto a los niños, ¿no? A las niñez, a las infancias, siempre diferencian. Una cosa es el divertimiento, y otro lugar que tiene que ver con el entretenimiento, y otra cosa el lugar lúdico en donde se permite jugar. Claro, La exactamente. filosofía, como el arte, como la pintura, permite jugar, ¿no? Permite expresar, así como la palabra permite expresar, también la pintura, el arte o la filosofía nos permite a través de la palabra expresar un montón de cosas. Otra cosa muy distinta es el entretenimiento por el entretenimiento mismo. Es como decir, a un niño podemos dejarlo que se exprese mediante lo lúdico y el juego, pero también podemos darle un celular, Claro. que va a estar muy entretenido, cargado de estímulos, pero eso no significa jugar. Entretenido, otra vez vuelve a la manera de Heidegger, digamos, en una cuestión de... Entre tejidos también, ¿no? Como entre redes, si se quiere, ¿no? ¿A eso Sí. decías vos? A la vez, yo me refería ¿No? a estar como sostenido en aquello donde nada se distingue del resto, sino que está simplemente transitando en una horizontalidad donde las cosas son todas iguales. Bueno, eso tiene que ver justamente con la idea del aburrimiento, que para mí no es un fenómeno poco importante en los tiempos que corren. Cuando, no sé, Byung-Chul Han dice eso del aburrimiento, de la depresión, dice, se caracteriza porque agonizando el eros, agonizando el amor, o sea, agonizando el erotismo, que es lo que habló Raúl cuando dijo esto, ¿no? Yo con la filosofía tengo una relación erótica, ¿no? O sea, de distancias también, de imposibilidad socrática, Claro, ni hablar. de imposibilidad de acceder al conocimiento total, que nada sé finalmente, es lo que me doy cuenta. Esta de lo, digamos, como habías dicho, decir del aburrimiento. Entretenimiento como horizontalidad donde todas las cosas son iguales. Bien, justamente eso que tiene que ver con el aburrimiento tiene que ver justamente con esta idea en donde él le llama lo igual. En el infierno de lo igual, dice Byung-Chul Han. No hay diferenciación alguna. Que él le dice, si Heidegger habló de la, perdón por el tecnicismo, de la diferencia ontológica, hoy tenemos una indiferencia ontológica, porque el Claro, desamor todo baila. implica la indiferencia, no el odio. Y lo que tenemos hoy es una indiferencia a punto tal que todo termina dando igual y lo mismo. Y en una frase textual de su libro dice, en el infierno de lo igual, que son los tiempos que corren, no hay ningún lugar para una experiencia erótica. El ser se dice de muchas maneras, más no así de todas. De todas, totalmente. Porque la filosofía también se pone... No la filosofía, digo, la gente... la gente. el encuentro con el otro muchas veces es... Bueno, pero vale todo lo mismo. Entonces... No vale todo lo mismo. Lo que hay distintas aristas. Porque también es esto, es ver una pintura, escuchar una canción, ver una película, leer un poema y decir, bueno, yo entiendo esto, yo entiendo lo... Pero al final no hay una sola interpretación, te dice alguien. Y eso es lo divertido, le digo yo, tal vez. Claro. Porque si fuese una, no abre la conversación, no abre el debate, no abre el intercambio. Yo siempre, cuando me encuentro con esos lugares, digo, es que no es divertido. Y no habría diferencia, y si no hay diferencia, no hay otro. La presencia del otro es la presencia de la diferenciación. O sea, pensemos en una relación donde hay dos puntos diferentes, porque hay, en el sentido enfático que quiere Byung-Chul Han, es la presencia de un otro. Dice, aquellas parejas, y esto es freudiano, ¿no? Aquellas parejas en donde los dos piensan igual, les gusta lo mismo, sienten lo mismo, tienen los mismos gustos, es porque alguno de los dos no está existiendo. Uno de los dos fagocitó, devoró al otro. Claro. ¿No? De esto habla Eric Fromm también en su libro El arte de amar, cuando dice aquellas parejas que van al cine, se inmersan en la experiencia de la película y después salen y dicen, qué bien, ¿no? Así como diciendo, o sea, la relación se basaba en tener la misma experiencia, no compartir la experiencia desde una mirada totalmente hacia uno mismo. Claro, hacia uno mismo. Y ahí es donde uno podría poner, digamos, en foco lo que llamó Han el síntoma de la época, que es el narcisismo, ¿no? Claro, iba a decir eso, un amor egoísta. Un amor egoísta, sí, pero y ahí tomando cuestiones psicoanalíticas, uno no ama egoístamente porque es malo. No. Uno ama como sabe amar.
Y a veces, muchas veces en la infancia lo que hacemos es vincular escenas de violencia de la persona que nos dice amar. Entonces lo que hacemos cuando niños es empezar a entretejer, como dijiste antes, el amor tiene algo que ver con la violencia. Y entonces más tarde uno empieza a vincularse de esa manera también, ¿no? Porque tiene que ver con esto de así es como fue inscrito en mí. ¿No? Es muy interesante eso, porque encima es inconsciente. Claro, claro, y ni siquiera es... hablábamos recién de las 3 heridas narcisistas que Freud plantea y que hacíamos el chiste. No solo no estamos en el centro del universo, no solo no venimos de Dios, ni siquiera nos controlamos a nosotros mismos, dicho mal y pronto. O sea, muchachos, ni siquiera nosotros tenemos control sobre nuestros propios actos. Total, a mí, por ejemplo, yo siempre digo, y esto lo suelo decir muchas veces, no sé si lo dije también en las clases, a mí me hubiese gustado ser un sujeto ilustrado, volitivo de voluntad, que llevo las riendas de todo, totalmente racional, alguien que maneja todas las cuestiones desde lo consciente. Okay. Pero la realidad me demuestra otras cosas. Es omnipotente el hombre ilustrado. Claro, es totalmente omnipotente, todo lo puede, es omnisciente, y esas cuestiones, después la realidad me demuestra otra cosa. A mí me viene la imagen de Voltaire cada vez que se habla de ilustración. No sé, o sea, nosotros a Voltaire prácticamente ni lo leemos en la carrera, pero es como la imagen de él ilustrado, porque aparte Voltaire hace la enciclopedia, creo, inclusive es como la imagen, inclusive que usa Borges para hablar un poco de ilustración también, que es la imagen de la enciclopedia en donde concentra el mundo, porque la enciclopedia que hace categoriza todo el mundo. Todo el mundo. Todo lo que se puede categorizar se categoriza. Ahora quiero hacerte un comentario con respecto a Nietzsche, que es un filósofo que nosotros leemos mucho, y otro que leímos en metafísica, nosotros leímos... no me acuerdo el texto ahora. Allá del bien y del mal. No. Sobre verdad y mentira. Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Que es un texto que yo no sabía que existía de Nietzsche, y cuando lo leí me explotó la cabeza, porque es esto que la única herramienta para sobrevivir que tiene el ser humano es el cerebro, el conocimiento. Y el lenguaje. El lenguaje como una construcción aparte. Que esto es buenísimo, una construcción para instalar un puente, instalar una verdad y instalar un poder. Claro. Dicho rápidamente. Yo encuentro en Nietzsche, en 1886, que es este libro Más allá del bien y el mal, unos pequeños atisbos de lo que va a hacer después Freud en, creo que, si mal no recuerdo el libro, es Tótem y Tabú, sí. 1912, donde nos habla de la figura totémica, ¿no? Este padre golpeador. Freud cuenta una anécdota dentro de Tótem y Tabú, que es que hay 2 hermanos que son expulsados porque el padre dominaba a todas las mujeres. Entonces 2 hermanos conjuran contra él y lo terminan matando, y devoran el cadáver. ¿Bien? Entonces fue el fin dice Freud, fue el fin de la horda paterna. Unidos, esos hermanos llevaron a cabo aquello que por sí solos nunca habrían podido realizar. Pero tras el asesinato colectivo sintieron arrepentimiento. Que esto es lo importante. Renegaron del crimen que habían cometido e inventaron una nueva orden social mediante la instauración de este padre totémico. Es decir, una figura de piedra que representaba la imagen del padre a seguir. Entonces, ¿qué encuentro yo en Nietzsche? Y quiero citarles, es el parágrafo 47, si mal no recuerdo. Sí, 47, que dice: donde quiera que ha aparecido hasta ahora en la Tierra la neurosis religiosa, y habla de neurosis, que también eso es interesante, la encontramos ligada a 3 peligrosas prescripciones dietéticas: soledad, ayuno y abstinencia sexual. Pero sin que aquí sea posible decidir con seguridad cuál es la causa y cuál es el efecto, y si en absoluto hay aquí una relación, y si hay, en absoluto, una causa, relación causa-efecto. Es interesante cómo lo piensa en términos dietéticos, ¿no? En términos de alimentación. Metabólicos, sí. Porque habla de la cuestión sexual, aparte. Y es como que, digo, debe haber una lectura de Freud en Nietzsche, claramente. Dicen, ahí se suele, la gente, ¿vieron? La gente, claro. La gente dice que no hubiese existido psicoanálisis sin Freud, ¿no? Hay una película que se llama El método peligroso, en donde se ve la relación del Dr. Breuer, Freud muy joven y Nietzsche. ¿No es el día que Nietzsche lloró? Puede ser, nosotros la tenemos. Es el día que Nietzsche lloró. Pasamos información mala por la cara. Cuando uno comete error dice pasamos. Es a lo que se dedica este programa. Pero esa película que citaste existe. Sí, El método peligroso es la relación con De Jong. No la conozco, mirá, la vamos. Bueno, también recomendamos películas en Rapsodas, por si no.
Estuvimos conversando un poco sobre esto porque no sé, sabemos si es ficcional o no la Es relación totalmente Sí. ficcional. de Freud y Nietzsche. Pero hay Hay una cuestión muy interesante en lo que dijiste al principio sobre la neurosis. sí, neurosis, él habla de neurosis religiosa. Porque la presencia del padre como límite, como ley, que es justamente lo que puede instaurar el deseo, digamos, el padre, la figura de paterna, lo que hace en el psicoanálisis es instalar o articular el límite que sería la ley al deseo. Ordena. Ordena justamente para no ser en estructuras psicoanalíticas psicóticos ni perversos, sino neuróticos. Por eso es interesante el concepto que utilizan ahí en la lectura que haces de Nietzsche. Ahora bien, el neurótico es el reprimido, y está bien que seamos reprimidos, porque esa relación de las exigencias pulsionales más las restricciones culturales, el reprimido, puesto que vive en sociedad, es el sano. Entonces, en las sociedades en donde el verbo modal, ¿no?, que sería el deber, las sociedades disciplinarias que ya no son hoy las actuales, tenemos esa figura como la del neurótico, pero en la actualidad es muy interesante hacer revisión de todas estas cosas que ustedes vienen comentando, porque uno podría preguntarse, ¿existe padre o padre totémico? ¿Existe la relación de la ley? ¿Qué es aquello que nos dice no podés hacer tal cosa? Cuando en realidad todo parece ser conseguible con un clic del celular, ¿no? Todo parece estar a disposición. Lo que yo llamo la presencia absoluta del otro es lo que sería la total disponibilidad del otro. Nosotros podemos acceder a lo que queremos. Suelo poner ejemplos muy sencillos sobre eso, pero más allá de los ejemplos, me interesa dar cuenta en que en las sociedades pasadas se veía mucho esto de la figura del neurótico, puesto que era un reprimido. Lo que dice, utilizando alguna referencia a Byung-Chul Han, él dice, lo que tenemos en la actualidad ya no son neurosis o represión, sino depresión, porque es una sociedad en donde todo parece posible. Nosotros somos culpables y no podemos, puesto que somos libres, porque la libertad avanza, así dicen. Así dicen, ¿no? Mi mamá decía, Arif, así dicen las malas lenguas. Y sin embargo, si uno no puede, ya no es por los límites, ¿no?, paternofiliales o de la simbólica paternofilial, sino que tiene que ver con otra cosa, porque soy yo el culpable, ¿no? Entonces es interesante para pensar eso, cuáles son las consecuencias en la constitución subjetiva, digamos, del sujeto que somos, cuáles son las consecuencias de no tener ninguna relación con la ley hoy. También a mí me resulta interesante pensar eso. Sí, incluso hasta jurídicamente puede pensarse como algo interesante el libre albedrío, ¿no? La concepción del libre albedrío como es una cuestión re perversa, al sentido que Freud lo describiría. Tengo una cosita más de Nietzsche, mínima. Dale. Que dice, si se pregunta, sin embargo, qué es en realidad lo que en el fenómeno entero del santo, porque recupera la figura del santo, ¿no? Como aquello que no está pervertido, en este caso, ¿no? Claro. Ha resultado irresistiblemente interesante a los hombres de toda índole y de todo tiempo, y también a los filósofos, dice. Eso es, sin ninguna duda, la apariencia del milagro que lleva consigo, es decir, la apariencia de una inmediata sucesión de antítesis, de estados psíquicos de valoración moral antitética. Se creía aferrar aquí, con las manos, el hecho de que un hombre malo surgía de repente un santo, un hombre bueno. La psicología ávida hasta ahora ha naufragado en este punto. ¿Y no habrá ocurrido esto principalmente porque ella se había colocado bajo el dominio de la moral? Porque ella misma creía que en las antítesis morales de los valores y proyectaba tales antítesis sobre la visión, sobre la lectura y sobre la interpretación del texto y del hecho. Es increíble porque de alguna forma ya está pisándole los talones o empujando al psicoanálisis de alguna forma. Bueno, en la película que ustedes nombraron, que es El día que Nietzsche lloró, ¿no? Sí. Ahí se ve como que en realidad la escucha sostenida viene de Nietzsche. Claro. Incluso, ¿no? En esa película se puede ver eso, que uno podría decir, bueno, es una representación fílmica, pero... Sí. Manera linda de decir una película, ¿no? Una representación fílmica. Manera teórica de decir las cosas de otra manera. Para sumar palabras al trabajo. Totalmente, pero que sin embargo se ve todos los aportes que habían ya, digamos, germinando en la obra de Nietzsche. Claro, sí, totalmente. Más allá del bien y el mal. Un psicoanalista no puede ser un moralista. Claro. No puede ser un moralista, Sí. porque de lo que se trata es de otra cosa. Sí, cuando Freud dice de la perversión, no se refiere a lo que nosotros entendemos por perversión, Claro. con respecto a lo maligno, a la corrupción esta, No.
religiosa, sino más bien a una alteración psicológica. Totalmente, a la transgresión del límite incluso, ¿no? Claro. Aquel que necesita de los límites, pero para transgredirlo, ¿no? La perversión como estructura freudiana. Llegó el momento, ¿no? Llegó el momento de... Llegó el momento de... Te vamos a proponer un juego filosófico. A ver. José. Te vamos a hacer un ping-pong filosófico, que es Dale. arbitrario y subjetivo. Es decir, vos podés contestar con sí o con no, no comentarios, o hacer un mínimo, no sé, una apreciación sobre las elecciones. Yo te voy a dar dos opciones en algunas y te vas a tener que elegir una. Y después te voy a decir una pregunta y vos tenés que contestar con tu opinión. ¿Platón o Aristóteles? Empecemos despacio. Aristóteles. Bien. Ok. ¿Kant o Hegel? Hegel. Hegel. ¿Descartes o Hume? Mirá que... Está todo Pensé que era pensado. clara la respuesta. Sí. Hume. Hume. Sí. Ahora se vienen las polémicas. Rama de la filosofía que no te convence desde lo discursivo o de lo Perdón, pero voy a epistémico. decir, tengo Bien. que decirlo estas cosas, porque yo digo Hume, tengo muchos libros de Hume y de Descartes, pero en la biblioteca de casa tengo 3 libros así puestos de Descartes. ¿Qué Ah. pasa ahí? No hay un inconsciente. Claro. Claro. Rama de la filosofía que no te convence desde lo discursivo o epistémico. Todas las otras. Desde que no me convence. Claro, que no te termina de cuajar. No es que, digo, no es que la detestás, la odias, pero como que decís, bueno, tal vez valdría revisar un poco, no sé. Los coach ontológicos. Perfecto. Y aplaudiría de pie, pero no me puedo parar. ¿Merece ser condenado como lo fue y es Heidegger por sus ideas políticas? No, creo que no. Es muy controversial mi respuesta, es muy discutible. Hace poquito lo hablé, es como no separar la obra, es como poder separar la obra del autor. Creo que sería inaceptable toda la filosofía heideggeriana si no puedo hacer esa demarcación. Y teniendo en cuenta que se trata, si no del más, uno de los filósofos más importantes de su tiempo. Sí. Pero lo Sí. perderíamos enteros. Si no. Un Sería filósofo, doloroso. un filósofo que te parezca un chanta o un berreta. A ver si me responde Darío Mojate. Z. Bueno, No justamente. sé que se moje, pero me adelantó. La gran obra de la historia de la filosofía. Ser y tiempo. Sabía Y la que ibas a metafísica contestar. aristotélica. Uf. Una obra filosófica sobrevalorada. Sobrevalorada. Claro. Para tu criterio. Sí, estoy pensando. Sí. Que sea sobrevalorado. El posmodernismo en líneas generales. Bien. El posmodernismo, pero en líneas generales, que quiero decir desde Mojate, José. ¿Cuál? Una hora. Nombres. el arte conceptual. Bien. me parece, ¿no? Bien. Explotamos todo. Sí. Murmullo en la mesa. ¿Hay realmente una descalificación justificada desde la academia hacia la divulgación? Sí, totalmente. No de mi parte, pero sí, por ejemplo, cuando hablaban... Yo creo que les debe pasar, así como la gente que estudia psicología dice, lees a Rolón. Sí. Rolón sabe que en realidad lo leen todos, Claro. pero nadie dice que lo lee. Como en filosofía decir Carpio, también, Bueno. ¿no? Uy, Carpio ya es un profesor. Como que uno tiene que leer un poco más allá del campo de la filosofía. Para mí la divulgación es sumamente importante y los espacios radiales como esto, los espacios en plaza pública que se hacen, que son extra académicos, me parece mucho, como le decía recién, a veces más enriquecedores que lo que son los coloquios, los congresos, etcétera. Para estudiar filosofía, vos, ¿de mañana o de noche? Tarde-noche. Tarde-noche. Sí. Mirá, yo soy... El momento de- más metafísico. yo soy de la otra escuela. Yo soy de la Perdón, escuela de la respondí mañana. mal, A porque ver. para estudiar filosofía me fui a mi tiempo de cursar. Claro, es que era... No, pero para No, pero estudiar, terminado. yo es algo que hago todo el tiempo. Ah. Pero porque leo fragmentos y me quedan dando vueltas fragmentos. Bien. Me cuesta tener el tiempo para sentarme con un libro y leerlo como estudiante al libro. Bien, perfecto. Si pudieses volver a un momento de la historia, ¿cuál serías? Igual ya lo dijiste, pero
¿a dónde volverías? Un lugar y un momento. ¿La ilustración decís? Sí. Ah, sí. A la Belle Époque. A ver qué onda. O sea, acá, a Freud. Sí. Y la última, una cena con 3 personajes históricos. Con Freud, con Lacan Bien. y con... para no entender nada. Con Freud, con Lacan y con... ¿Pueden estar distintas épocas? Sí, Obvio. por supuesto. Y con Descartes. Mirá. Me gustaría hablar... ¿Qué le pasó a ese hombre? ¿Qué le pasó cuándo? Claro. ¿En qué momento de su historia? Cuando hizo el discurso del método, me interesa, porque a ver, si bien la filosofía de Heidegger o Nietzsche me parece sumamente enriquecedora, en Descartes se ve como un quiebre epocal muy importante con lo que es el medioevo. Y poder escribir desde ahí también me parece muy valiente, incluso bueno, las cosas que se puedan discutir, ¿no? Más tarde. José, Sí. muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, la Muchas verdad. gracias, José. Me Impresionante. sentí La muy a verdad, gusto. un honor, un placer y como siempre aprendo. Yo también. Cada vez que comparto una clase con los chicos y con vos, aprendo muchísimo y les agradezco a todos. Gracias por escuchar, gracias a Jen, gracias a Pepe, gracias a los que estuvieron del otro lado. Esto fue Rapsodas y nos vemos el jueves que viene. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego, muchas gracias.